Y en ese claro empieza a ocurrir nuevamente el proceso de renuevo. Entonces, esta dinámica es de un cambio constante. ¿Por qué me detengo a decir esto? Porque cuando nosotros entendemos que los ecosistemas son algo que está en cambio constante y que tienen unas partes bien específicas, las partes vivas y las partes no vivas, podemos empezar a ver la naturaleza de una forma completamente ¿Qué tal? distinta. Buenas tardes, auditorio. En la de gráfica nuestras redes se sociales muestra de cómo Secretaría de Educación algunas Guerrero. Nos especies de encontramos hoy aves con la plática. les gusta utilizar solamente cierto tipo de estructura del ecosistema. A la especie 1 solamente le de la gusta tabla presentarse cuando que hay es área de renuevos. por parte A la especie del 2 doctor de ave Octavio le gusta Kirchner estar en las áreas de Alcaraz, renuevo, en las el cual áreas de nos va a pino joven explicar y en las áreas de cuáles pino son las maduro. Pero consecuencias de la normalmente si está tala más complejo el bosque no se moderada va más allá. de La especie recursos 3 para suele la utilizar los utilización bosques de de pino madera joven y los y bosques de algunos pino otros maduro. recursos como Y el la papel. idea es que vayamos Y viendo bueno, que le damos la conforme más bienvenida. viejo es el bosque, no solamente suele haber distintos tipos de plantas, no Muchas solamente gracias, se Oscar. hizo más Bueno, compleja pues la yo estructura de la aparte vegetación, de que ya sino que Oscar le además dio la permite que bienvenida, vivan doctor, mayor también número de especies. yo le doy la bienvenida y le Cuando entendemos agradezco de que en antemano cada uno de los el haber ecosistemas, ya sean aceptado estar con ecosistemas de nosotros en bosques, esta de tarde. selvas o acuáticos, En la pequeña ocurren este invitación tipo que le de hicimos dinámicas llegar, en donde ahí la le vida comentamos que tiende a organizar la estamos desde materia, enero podemos empezar a entender por preparando qué es tan materiales, importante doctor, lo para que los elaborar un ecólogos han manual de encontrado. educación ambiental para los Entonces, profesores de educación básica, hasta este preescolar, momento, primaria y secundaria. lo que hemos hecho es un Y recorrido este muy tema de rápido verdad que acerca de es un los tema distintos muy niveles de organización de interesante, la muy materia sin importante, detenernos demasiado en ellos. porque, Pasamos bueno, de entender que cada individuo muchas pertenece a veces, especies yo creo distintas, casi todos, que hemos muchos visto individuos de una misma pasar los especie camiones pertenecen a una llenos población, de madera y pues a poblaciones de veces hasta distintas especies decimos, interactúan entre sí ¿qué formando pasa, no? comunidades, Pero el día de que hoy, las doctor, le distintas doy la comunidades de bienvenida organismos y yo quiero interactúan no solo entre presentarles sí, al sino también doctor, con la queridos parte física compañeros, o queridas abiótica del ecosistema, personas que nos acompañan en esta y tarde del que día jueves ecosistemas en 11 grandes regiones de se llaman marzo del biomas o 2021. cubren toda la El superficie de la doctor Tierra es formando biosfera. Octavio Adolfo Klinek Esto, Alcaraz. esta Él es información, esta forma de orgullosamente ver el guerrerense, mundo de aquí de nos puede permitir Chilpancingo. entender todo lo que pasa Él es en esa licenciado en pequeña capa de biología en la aproximadamente UNAM 4 kilómetros Xochimilco que va desde en el fondo del mar hasta la montaña más 1986. alta, en donde Hizo su maestría en hemos ciencias encontrado forestales formas y su vivas doctorado y en que nosotros ciencias llamamos forestales en biosfera. Ese tipo de reglas 1990-94 parecen repetirse en en la cada uno de Universidad los ecosistemas, Tecnológica de sin Dresden, importar de que estén República Federal formados. Alemana. Tenemos la Ha posibilidad de crear ocupado una diversos teoría encargos en acerca la de la vida. administración pública, federal y Los seres estatal. vivos responden a Es reglas que pueden ser secretario predecibles, que nos técnico de permiten la decir Comisión qué va a ocurrir Especial en sobre Cambio distintas Climático, circunstancias. Y no solo eso, de la cada Cámara de ecosistema Diputados del Congreso de proporciona la para Unión nosotros, que de la somos personas 61 que vivimos legislatura en en el sociedades, que 2011, compramos, que vendemos, que coordinador del producimos, Programa que Estatal de Cambio trabajamos, Climático de una la serie de UASO Semarino en el beneficios que 2012 obtenemos sin tener que y ha pagarlos allá afuera. colaborado Hace aproximadamente con 20 años proyectos se inició una serie de académicos de trabajos muy docencia, interesantes de tratando de contabilizar, investigación y bueno, de si los divulgación en ecosistemas son esa instituciones de nivel combinación de seres superior y vivos con la nacional, parte inerte del medio, que cuando interactúan nacionales e entre sí internacionales, tienen una en dinámica especial muy con particular, temas de conservación de la naturaleza, ¿qué es lo que cambio valen para climático, nosotros? Y política, empezaron a decir, a ver, bueno, legislación y educación le ambiental. debemos a Así es que, las doctor, le plantas damos la más cordial la bienvenida. regulación Mis de los compañeros gases que también están ya en la están atmósfera. La cantidad de dióxido de ahí carbono dentro y de oxígeno que hay de en la la atmósfera plataforma depende y exclusivamente de los ecosistemas le terrestres y pedimos acuáticos, y en le donde se produce la damos el fotosíntesis. micrófono para que usted Entonces, gracias a nos los haga el ecosistemas, favor de tenemos una platicarnos, como regulación de usted la dijo, composición de una gases charla sobre este tema constante tan todo el interesante que es la tiempo explotación y no ilegal de tenemos que madera. pagar por ella. Es un Y también beneficio quiero gratis, es un comentarles, servicio ambiental. queridos Yo no sé si lo sabías, pero las internautas, plantas que ha publicado absorben diversos muchísima agua artículos y solamente utilizan en aproximadamente el diarios, revistas, 10% de todo el libros agua que y absorben. sobre El temas resto, el otro de 90%, estos que es les acabo de transpirada al hablar y aire. Es actualmente decir, se dedica a la vierten esa agua consultoría absorbida en por las asuntos raíces en ambientales. humedad. Así es que le damos Esa la humedad más cordial bienvenida, cambia las doctor, condiciones y de le temperatura y cedemos el precipitación micrófono. en los Muy sitios en buena donde hay tarde. vegetación.
Dicho de otra manera, muchas está gracias, comprobado maestra científicamente que los sitios de pues, selvas primero y que nada, bosques reiterarles de nuevo las propician que gracias a la haya Secretaría de lluvias. Educación Guerrero, Y los sitios en a donde quitas usted, selvas y maestra, que bosques, llevamos muchos al años reducirse esa de humedad, conocernos, finalmente somos propician que paisanos, haya yo creo que casi sequías todos y o erosión. todos y todas, Gracias a los yo soy aquí bosques, a de los ecosistemas, Chilpancingo, y por obtenemos azares una del destino he regulación gratuita del andado clima. de un lado a otro, pero siempre Nos ayudan a regular perturbaciones. regreso Por ejemplo, los a mi tierra sitios natal, a la cual quiero naturales en mucho. donde se ha reducido la Yo quiero diversidad, darle las un especies que enfoque, están presentes, evidentemente suelen las solicitudes de obtener daños más explotación graves ilegal cuando de la existen madera, incendios, pero cuando quiero ir un existen poquito más hacia el terremotos, cuando fondo de existen las causas, maremotos, de por mientras que qué los sitios que conservan está su vida pasando o completa a pasa la veces ni explotación ilegal de la siquiera madera. Yo creo sienten que esos desde impactos ahí ambientales de tenemos que perturbaciones reflexionar un grandes que poquito. hay. Les voy a presentar una Regula breve los ecosistemas exposición regulan la cantidad de agua sobre lo disponible. que es, Yo soy de digamos, a Chilpancingo Guerrero. grosso modo, Estoy transmitiendo desde mi el casa sector en la ciudad de forestal. Chilpancingo Guerrero, en el centro del No estado, pero alcancé sé que esta información a va a poner llegar a todos los personas de asuntos la que me Costa hubiera Chica, gustado Costa poner Grande, en la Acapulco, exposición, Tierra pero Caliente, seguramente en la la charla, norte, y la yo espero que montaña. con sus preguntas Y podamos lograr ir cada una de nuestras zonas tiene enriqueciendo características muy peculiares. este diálogo, ¿no? El cual se debe En cada convertir. Yo una creo de que estas, hay fuentes, si quieren en cada ya uno de estos lugares, hacer la materiales regulación del de agua tipo depende didáctico para exclusivamente alumnos y para del tipo de profesores vegetación que tenemos. en En el estos caso de temas ya tan Chilpancingo, por específicos, pero ejemplo, yo creo que antes era un hay bosque ya alto mucho trabajo hecho de en encinos y México, de pinos. Y aquí sobre todo solía haber por muchísimo la frío y Secretaría de haber Medio muchísima Ambiente agua. Hoy Federal tenemos un y problema su órgano tremendísimo descentralizado, en que es la la Comisión disponibilidad Nacional de agua. No solo Forestal, somos mucha en gente, este mucha más ámbito gente en ahora, especial. sino que Pero hay otros también temas muy tenemos menos importantes agua disponible. Tenemos que van traerla todos cada vez de más lejos y entreverados, por que es, por medios ejemplo, el cada tema vez de la más caros. conservación de la Sin embargo, si biodiversidad, hubiéramos el aprendido tema a tiempo que de la cambio climático, composición de los que tanto, ecosistemas que pues tenemos, que la son los dos estructura que grandes tienen y temas, yo cómo digo, que funcionan tanto entre nos ellos, preocupan nos sirve como fuente de agua, a la no gente tendríamos que estar en pagando general, por y obtener porque esos tiene que ver con el servicios futuro en ambientales. este ciclo de los propios seres Los humanos, de la ecosistemas sirven calidad para de control vida de y el erosión y bienestar retención de al cual sedimentos, sirven todos para la tenemos formación de derecho a suelos, aspirar. Pues sirven voy a para permitirme propiciar el ciclado de hacer nutrientes esta como el presentación carbono, el hidrógeno, el rápidamente, oxígeno, voy el a nitrógeno, abrirla, el azufre y el fósforo, a los ver ciclos si se logra. biogeoquímicos. Estoy tratando. Sí, le Ayudan puse a ahorita así de procesar manera los simple desechos. Mientras los más ecosistemas conservado sea forestales. un Ya se ve, ecosistema, es más ¿verdad? fácil La que se presentación aíslen, por ejemplo, está en la pantalla. concentraciones tóxicas, ¿La están ¿no? viendo? Nos dan el Hola. servicio gratuito de la Sí. polinización de Muchas plantas que a gracias. veces Sí, ya nos se ve. sirven de Bueno, alimento, nos sirven de ropa, tiene nos que ver, sirven de insisto, o madera sea, para el nuestras tema de construcciones, ¿no? fondo que queremos Nos trabajar dan un hoy, que es control el de biológico natural la de lo que explotación podrían ilegal de ser la madera. plagas y Y efectos espero que eso dañinos nos para lleve nosotros, nos a protegen alguna de especie de cuando reflexión hay colectiva mucha sobre gallina ciega o, por ejemplo, existen salir, poblaciones de cómo murciélagos explicar que se esto. comen a Porque las palomillas precisamente que lo le que hacen daño al decían maíz y de entonces pasar, hacen ver control madera biológico natural. en Existen Guerrero microorganismos que circulando crecen por en las carreteras, plantas por en donde caminos, hay una gran casi siempre diversidad nos natural da un que sentido impide de que preocupación de se dónde viene esa desarrollen madera, hongos que pueden hacerle daño a los cómo cultivos, se en dio, fin. etcétera. Le Entonces, debemos a sí los tenemos ecosistemas que una serie comprender, de pues servicios hay muchos ambientales como la de disponibilidad lo que de sucede refugios, producción de detrás. Entonces alimentos, voy a la ir producción tratando de de materias explicar, primas, y recursos como usando genéticos como que un se están pretexto y utilizando guía, actualmente para encontrar soluciones a lo que estas 10 actualmente nos preocupa como diapositivas. la No, les pandemia digo mundial. que por las razones de tiempo, Nos sirven de un poquito, recreación porque la semana todos pasada queremos ir que a pasar no tiempo me y invitó mismo disfrutar la maestra áreas de en naturaleza, invitarme, ¿no? pues yo les dije, Y tienen adelante, además nada más un que sí valor estaba un cultural del poco que voy a hablar en un complicado porque momento traía más. Lo otras tareas en interesante es estos que cuando días surgió esta línea de ya previas. pensamiento, entender ¿Cuál es el que tema? Primero los que nada, ecosistemas son vamos a mucho hablarlo más primero que que nada desde el seres punto de vista de la vivos y partes biodiversidad inertes de interactuando Guerrero. entre sí, sino que también Guerrero presentan tiene multitud de dinámicas de factores las que que lo nos hacen muy beneficiamos nosotros heterogéneos en desde la el punto de vista sociedad, que se llaman ambiental. servicios Tenemos una ambientales. fisiografía Una de las primeras cosas que muy intentaron hacer compleja, es, si todos lo nosotros sabemos, tenemos nuestra recibimos ese región servicio, costera, tenemos ¿cuál es nuestra el sierra, valor de ese servicio? que se expresa por ¿Cuánto el debería lado, estar pagando la digamos, hacia el humanidad norte, si lo que pudiera ver conocemos todos como estos el Filo servicios Mayor o ambientales Sierra en Madre cada del uno de los Sur, y ecosistemas que de se nuestro prolonga planeta? hacia Oaxaca, Y personas muy y que inteligentes, era un equipo de entra aproximadamente a lo 25 que nosotros investigadores también conocemos distintos en como la cada una de región las de la disciplinas que te montaña, ¿no? podían ayudar
obtener una lomeríos respuesta, y montes más llegaron al bajos cálculo de que en esa zona mundialmente, correlacionada a cada otra. año, Pero sí es el una valor que topografía obteníamos en muy beneficios, en intrincada que servicios nos hace, ambientales, tan solo de que digamos, exista la naturaleza allá afuera, va pues entre nos ha traído, 16 pues de a alguna forma, 54 de que trillones de las dólares al año. comunicaciones y el aislamiento Yo no sé en si muchas sabes zonas cuánto es un trillón de dólares al año, sea una pero realidad. podemos, Y el luego texto tenemos una original está en región inglés, entonces que deriva un billón en desde inglés el es un 1 con centro 9 ceros, un oriente trillón en del inglés país, es un 1 que es la con gran 12 cuenca ceros. que nosotros Entre conocemos como la 16 cuenca del a Bálsamo, y que está en una 54 zona de depresión y trillones que de realmente dólares cada año nos genera lo que solo por nosotros servicios conocemos como la ambientales. región de la Tierra Dinero que los Caliente, humanos y no que pagamos, finalmente pero del que nos beneficiamos ese gran directamente. río que es Está el increíble, río ¿no? Balsas Y está increíble por dos razones. desemboca La primera es, en la ¿te frontera imaginas entre que lo Michoacán tuviéramos que pagar? y Guerrero. Simplemente no Eh, habría dinero una suficiente. La mayoría de las característica por personas lo no mismo podríamos hacerlo. de Y la Guerrero es segunda que su es diversidad que biológica, incluso no si entendemos tuviéramos ese todavía, dinero, debo decirlo si tuviéramos con 54 tristeza, trillones de no tenemos dólares a la mano un este año estudio para pagar los servicios todavía ambientales, el tener el claro dinero sobre, no tenemos nos da ni la muy regulación de gases, desarticulado ni la todavía el regulación del estudio, y clima, que ni las es un gran pendiente perturbaciones, que ni del agua, tenemos ni desde el punto de ninguno de los vista servicios de trabajo ambientales. profesional, El que es dinero no el estudio produce de la los diversidad servicios biológica del ambientales. Estado, El dinero de solo es una manera tal herramienta para que nos entender el permita intercambio que saber estamos los recibiendo. alcances de esa diversidad. Estamos Se recibiendo valor presupone por los muy por indicadores encima de del que datos, sobre podríamos todo en pagar especies de vertebrados, solamente por estamos el hecho de que hablando la de naturaleza anfibios existe y allá. reptiles, de peces, de Así que mamíferos, de aves, vamos que pensando, junto con Oaxaca y los Chiapas, ecosistemas que van terrestres hacia el que sur tanto nos y que interesan evidentemente necesitan ser aumenta la preservados. diversidad, En todo el mundo, es una la de las más Organización de importantes Naciones del Unidas país. ha Pero estado Guerrero trabajando todavía le sobre falta ahí, llevar pues que hagamos ahí decisiones mejor un tomadas trabajo basadas en importante, información. ¿no? Y que Y uno de los además, retos más grandes a los que nos precisamente hemos por enfrentado lo que es que decíamos de el las zonas sistema tan económico en el que nos aisladas, hemos de movido, el esos factores de capitalismo, aislamiento, ha pues han hecho producido que una además serie de tengamos impactos de la naturaleza especies únicas tremendos. en La el devastación planeta. de Entonces los tenemos una gran responsabilidad, casquetes porque la polares, la desaparición de degradación de los esas especies, vamos a ecosistemas, la suponer, pérdida de yo siempre les hablo muchísimos como valores que se un han ido caso estudiando poco a poco, característico, es al grado que cuando se el empezó a juntar denominado toda esta información conejo de científica Omilteni, y a decidir que es en un todos los silvilabus países del qué género era lo Silvilabus, un primordial que conejito teníamos que sacar, que fue surgió esta iniciativa en la que identificado, yo es creo que la todos especie deberíamos tipo, participar. esa de aquí de la región Los de maestros Omilteni, deberíamos dedicarle algún rato a estudiar qué se son los sabe que objetivos del existía, desarrollo sostenible y o hasta la fecha objetivos del se presupone desarrollo o que está sostenible en del peligro de 2030. extinción, o que de Nos plano ya propusimos está extinto, aunque ha abordar habido algunos 17 encuentros de objetivos huesos, distintos etcétera, pero es desde una todas especie las arenas única, humanas, desde todas las de actividades la media posibles. Y no es docena algo que nos vayan a obligar a hacer. de Es un conejos que tiene compromiso el porque país. entendemos que Esa la historia de especie la humanidad nos ha es llevado a estar clave en un punto muy peculiar, en el digamos, que aún podemos hacer algo por que nos cambiar el señala futuro esto, de ¿no? nuestro planeta. Somos, Y más adelante además tenemos dar un prácticamente detalle todos de los qué significa ser el felinos futuro de nuestro que planeta. en Pero teoría también existen en el país, desde es el el único puma, el momento en el tigrillo, el que ocelote, de lo que se trata es el de tomar jaguarundi, el acuerdos, ya sea jaguar, a nivel etcétera, personal o ¿no? Entonces, institucional, todo de eso pues abordar nos hace estos ver objetivos. que Uno de desde los objetivos de los 17 desde las objetivos de partes desarrollo sostenible, más el amplias objetivo de número la 5, que habla biodiversidad, de desde los más conservar grandes mamíferos, ecosistemas terrestres. como son los Y te lo felinos, digo así, hasta pequeños mamíferos, que además tenemos otros 1.600 tipos millones de personas en de el mundo murciélagos, por ejemplo, dependen exclusivamente de los bosques para sobrevivir. aves muy Esta típicas, cifra es tremenda. tipos de colibrís en las regiones, en los bosques de 1.600 niebla, millones de etcétera, los pues nos hace 7.500 muy millones que somos, importante. dependen Y exclusivamente de conservar los ecosistemas esa diversidad terrestres para vivir. biológica para Guerrero y para el Los planeta bosques es una gran albergan el responsabilidad que tenemos que apreciar, 80% porque de todas las además todo especies esto son terrestres indicadores de los originales de múltiples plantas servicios y ambientales animales. que Todo de lo que nos hemos tenemos, ¿no? Es beneficiado, decir, las cosas capturamos que carbono, comemos, la ropa que vestimos, los materiales que evidentemente utilizamos para generamos construir oxígeno, dentro de nuestras casas, somos para un gran proporcionarnos calor, para por, digámoslo cuidarnos, así, de los manera medicamentos. sin sofisticación El de agua. 80% Estábamos de los hablando organismos que de Río existen y que Balsas, nos han tenemos un gran provisto río que es de los el niveles de vida actuales Papagayo, provienen de los etcétera, ¿no? ecosistemas terrestres. Y todo esto, pues, nos hace Más además de que tengamos una gran variedad de 2.600 ecosistemas y millones de paisajes a personas veces que son únicos. dependen En la costa de directamente de la Guerrero, agricultura en las para sierras, ganarse la en vida. las regiones Y esto es montañosas, el doble de los que dependen exclusivamente los de los territorios, bosques. ¿Y digamos sabes que cuál es el muchas problema? veces ni Que para siquiera que esas hemos conocido 2.600 o no lo millones de hemos personas apreciado. produzcan los Todo alimentos esto que necesitamos, tiene que ver tienen que también quitar con una ecosistemas enorme diversidad originales. cultural.
hay que la entender forma en la que que estamos nosotros haciendo tenemos ahorita la una producción de conservación alimentos de es facto, que a principalmente a través de la del conservación monocultivo. del conocimiento Eliminar toda esa tradicional, complejidad del de uso plantas, de árboles, especies, arbustos, hierbas, muchos animales, aves, pueblos originarios mamíferos de que este viven estado, juntos pues en un han ecosistema, mantenido. Y para eso quitarlos y sembrar es una clave. y otra vez Somos filas de cuna maíz, y filas de origen agave, filas del de maíz jamaica, nativo, filas de de mango, razas de maíz filas de nativo coco históricamente, en precisamente en la zona del monocultivos. Balsas. Y, o sea, de aquí Y eso somos pone centros de en origen, riesgo ¿sí? el De distintas funcionamiento de los especies que ahora ecosistemas. son alimentos, El no solamente 33% para México, sino también para de el las planeta. soluciones Entonces, todo climáticas eso, basadas en la pues, nos dice naturaleza de la pueden importancia de contribuir, Guerrero y de perdón, cómo la naturaleza puede deberíamos contribuir de a cuidar esta naturaleza. revitalizar, a poner de Entonces, nuevo esto es, por un lado, el uno contenido de de los temas CO2 en la que atmósfera tenemos que de hacer hasta el siempre 33% de lo que muchísimo existe actualmente. énfasis, ¿no? Si nosotros pudiéramos Todavía, conservar los bosques datos actuales al sin mejorar todavía 2019 de dónde tienen que están, sino ver nada más con conservar lo lo que que se hay, conoce de los estos últimos bosques del podrían por inventario sí solos forestal estatal. absorber el Aquí 33% de de la manera contaminación muy atmosférica simplista que les hemos presento generado por algunos datos CO2. que nos ubican, digamos, en dos grandes El valor de tipos los ecosistemas de para los bosques medios de vida y el y que bienestar de tienen que las ver también personas con esta variedad alcanza de los climas que tenemos en Guerrero. Por 125 un lado, a billones de determinadas dólares altitudes y por año, pisos que es altitudinales, un vamos cálculo a hecho tener por un par bosques de, templados y en aproximadamente 2 otro, lustros en después las del partes primer más trabajo que les bajas, pues mostraba, vamos ¿no? a tener Y bosques del 60 tropicales. al 80% de las Prácticamente, si regiones ustedes se montañosas fijan, proporcionan hasta el vamos a tener 60% del agua dulce. la Yo mitad, no sé si lo digamos, sabías, de la pero el agua superficie dulce actual de bosques y selvas. se Es forma por decir, hay evaporación, que se 2.285.000 hectáreas condensa de en la bosques atmósfera y luego templados tiene que y hay caer. Pero para caer 2.138.000 hectáreas forma de bosques los tropicales dos o tipos de selvas vías, tropicales, como la que se les escurre conoce. ¿Qué significa formando eso? ríos y Que arroyos prácticamente, y la que se por ejemplo, en coníferas transmina, y perdón, la latifoliadas o que encinos, absorbe por pues el suelo tenemos y casi forma debajo de un la tierra poquito lo que se más llaman de 1 mantos millón freáticos, de depósitos de hectáreas agua. todavía Estas con son distintos las grados de fuentes de agua perturbación, dulce que pero tenemos existen para mantener esos no solo bosques de nuestra vida, pino sino y la de los encino, ecosistemas y terrestres. que Así son el que cuando vemos 53% esto, de esos es muy posible que tengamos 2.285.000 que hectáreas. pensar, Luego tenemos bosques nos de encino resultaría más predominantemente, que valioso, sino primordial 15.9%, para la que supervivencia de son los más de humanos, 300.000 que hectáreas, nos bosques ocupemos de mantener los exclusivos de ecosistemas conífera en las partes terrestres. más altas de las sierras, todavía tenemos el Y, como les 4.7% decía, y los tiene un bosques más valor diversos cultural. de Y este estos, valor que son cultural los es llamados que, bosques de niebla o no sé si mesófilos tú en lo las sepas, áreas pero más húmedas, que es el en México 3.4%. Y hay por el otro lado, les decía, vivas en las partes bajas, entre en las zonas más 34 y 50 y calurosas, por ejemplo, 64 en la lenguas depresión del Balsas, indígenas, pues vamos a tener ¿sí? las Yo no selvas estoy ahorita al bajas, tanto de cuál ¿sí? es el número De actual esos que 2 millones, está pues es validado, el pero cada lengua 85.4%, es decir, originaria de nuestro país prácticamente tenemos surgió más en de comunidades que 1.800.000 durante hectáreas decenas de de selvas generaciones, bajas, y Ay, en centenas de quisiera algunas, meterme años una en han vivido en jacuzzi. lugares muy particulares de nuestro perdón, país, de México. La República Mexicana es bueno, un pero también hace mucho mosaico calor. increíble de variedad. Va desde Selvas altas y zonas a medianas, nivel del ahí mar, tenemos 0 metros sobre el nivel del mar, hasta 3.400 metros sobre el nivel del mar. también Es una en algunas variación áreas, sobre todo en tremenda las partes que te expone costeras de diferente Guerrero, cantidad de que sol y son diferente casi cantidad de humedad, 200.000 hectáreas. Hay temperaturas que cambian manglares todavía. radicalmente. No La solo silva eso, que nuestra tierra teníamos no es por el plana y deterioro homogénea, sino y que el es toda drenado que ha habido rocosa y en arrugada, las y tú te zonas mueves costeras, solamente pues 70 es kilómetros a cualquier lado 0.6%, no y el tampoco, ecosistema o sea, sobre cambia todo en el litoral completamente. costero todavía Te darás tenemos cuenta algo que las de especies que áreas de encuentras en el manglar, norte de nuestro ¿sí? Y país otras son asociaciones que completamente son, diferentes a las digamos, que no especies que están encuentras en claramente el sur. identificadas desde Que el punto las de vista de iguanas que se tipo comen de hacia el lado vegetación de de bosque la tropical o cuenca del selva. Balsas y que están Y prácticamente desaparecidas, también en estos simplemente inventarios después se del estado identifican de Guerrero empiezan a 34.000 verse cada vez hectáreas menos y desaparecen perturbadas. después de Es Oaxaca decir, porque si son ustedes se fijan, endémicas tenemos de un esa total de parte de 4 nuestro millones y país. medio de hectáreas, Cada casi una de el las 70% culturas que se ha desarrollado todavía de en la la nación superficie total mexicana, estatal cada una cubiertas de de las bosques y culturas selvas, ¿no? originarias De estos tipos se desarrolló de en bosques y relación selvas con que les acabo ciertas de señalar. plantas, con Ahora ciertos bien, animales. si lo Y vemos por lo también desde tanto, el enfoque la de cultura, zonificación la forestal, lengua que refleja la forma en la Guerrero que nos tiene interactuamos con la aproximadamente, realidad, la zonificación refleja forestal lo que también esa decide biodiversidad, es esa calidad de seres vivos con la actualmente, que estuvieron conforme en a contacto. los lineamientos que hay No para los inventarios, solamente
es el está destino peligrando la de estructura las, de los desde el ecosistemas. punto de vista No solamente de que si está estás en peligrando laderas muy los beneficios económicos que obtenemos de ello, donde llamados no se puede, no servicios puede haber ambientales, más que sino que cuidar que se también mantenga la cultura ese misma. territorio o ¿Cómo ese es que terreno nosotros forestal, pues entendemos se al dice mundo? ¿Cómo es que que interactuamos con él? es ¿Qué es un lo que área creemos que es destinada a válido, valioso, conservación. No importante? confundamos Corre necesariamente el riesgo de con desaparecer si las no áreas cuidamos naturales a los protegidas, ecosistemas. que eso también implicaría Esta todo parte es una tarde de tremendamente trabajo importante aquí y por lo tanto sobre una de lo que nuestras es formas de la conservación aproximarnos a ellas de áreas es naturales entender protegidas. cuáles son los Pero ecosistemas. actualmente en En esta Guerrero charla, se estima que hay desafortunadamente por el tiempo, pues solo me 218,000 voy a poder hectáreas ocupar de los que deben de ecosistemas ser destinadas terrestres. a áreas de Los conservación. ecosistemas terrestres son los que ocurren Y lo específicamente interesante en es áreas que se nos donde el dice agua que hay proviene de la lluvia, ¿no? 4.350.000 los hectáreas, ecosistemas el apícolas 68.4% como los ríos, de los la arroyos, los superficie lagos, estatal, y estamos y los hablando ecosistemas tanto de lénticos bosques como templados, los si mares y las recuerdan un lagunas, ¿no? poquito las cifras que les Me daba voy a ocupar de arriba de 2 millones, y de los selvas ecosistemas tropicales que terrestres. Y una pueden de las ser formas más destinadas a la fáciles de estudiar a producción los ecosistemas forestal, terrestres es ¿sí? Que elegir de tienen entre todos los condiciones organismos que que pueden les vivir. Ya sabes, permitirían a o la les superficie de la permiten Tierra pueden ser encontrarse sujetas a todos los producción 5 reinos de vivos. En todas recursos partes hay forestales bacterias del reino monera. maderables o En no todas partes hay maderables. Vamos a microorganismos suponer, las unicelulares selvas de tropicales, los en teoría, protozoarios. pues En podríamos todas partes hay aprovechar hongos, especies de tanto bucela. microscópicos Durante como muchos años macroscópicos, esos que se crecen aprovechó una bucela que todos descomponiendo conocemos, la que es el materia Lina orgánica, y loe, aquellos que y que forman acabó las siendo setas cultivado, y hongos que llevándosela normalmente en un vemos acto de en el bosque, biopiratería, donde en todas salió partes hay plantas, en de las todas zonas de partes la hay animales, montaña y son las del área de combinaciones de estos Orinalá, los que y se la forman el llevaron a ecosistema. plantaciones al sudeste Entonces, asiático. una de las Y ahí hay formas de una gran producción aproximarnos del a ello Lina en loe México que ha aquí en sido Guerrero ni en estudiar sueños, ¿no? los organismos que no se Luego mueven y que son tenemos muy que visibles, aquí el podríamos gran decir muy drama, conspicuos. alrededor de 1 millón Los de organismos que son hectáreas, muy conspicuos aquí y que no se está, mueven son las plantas. está mal escrito, Y nuestra forma de aproximarnos ha sido 1 tratar millón de de clasificar la hectáreas vegetación. tendrían que hacer, de En acuerdo con nuestro esa país, Jerzy zonificación, Bentowski restauradas, creó la porque primera aunque son de clasificación vocación que se forestal, ya generalizó fueron dentro del mundo desmontadas científico y de la actualmente están vegetación siendo de México. ocupadas Y por es usos agropecuarios. extraordinaria Es porque nos ha decir, ya servido ahí algo para sucedió, conocer lo que y tenemos en nuestro esos país. terrenos, pues Gracias a ellos se pudieron que debían de crear ser de pequeñas, bueno, vocación no pequeñas, al forestal, contrario, de muy grandes aprovechamiento regiones forestal, que pues están comparten actualmente, sobre características, todo en ciertos laderas, tipos de etcétera, plantas dominantes, están usándose ciertos como tipos de agropecuarias. Y reacciones a luego las tienen temporadas todavía de precipitación y de adicional temperatura que el distintas. 11.5%, Y hace 730.000 hectáreas, aproximadamente están siendo hay destinadas 15 años ya, a lo que son el los último territorios ejercicio que yo vi que urbanos fue muy y interesante para los campos reclasificar las agropecuarios, comunidades ¿no? vegetales de Es México decir, fue esto creada por un empata señor al que yo con el admiro muchísimo porque tuve la 6.4 oportunidad de conocer en millones de campo. Es hectáreas de acuerdo súper con dedicado trabajo, a su los trabajos trabajo, de conocedor zonificación y que se han naturalista de la vieja hecho escuela, para el el Estado. señor Existen las González cartografías, Medrano, etcétera, que creó este libro. de este tipo de De cosas. ambos pueden Hay que encontrar una señalar copia que Guerrero, lamentablemente, electrónica en internet. junto con Les dos recomiendo que grandes la busquen, estados pero más que del eso, gran recomiendo territorio como que Chihuahua y le Sonora, dediquemos algún tienen la tiempo mayor a superficie pedirle a algún ecólogo que nos destinada a ser platique los restaurada. O sea, distintos ahí tipos de traemos comunidades vegetales un de grave México. problema Porque de la mejor deterioro. forma Más de de 1 que millón nosotros de hectáreas convirtamos que estas tendrían ideas que que ser les estoy dando restauradas ahorita ya para entender en por qué es este importante momento. para nosotros conservar la vida y conservar los Y aquí vamos a ecosistemas y entrar un las poquito estructuras en las que a las trabajan allá cifras. afuera, es Los porque últimos datos que precisamente tenemos, que son de cuando 2019, entendemos donde se cómo se citan algunos clasifica, datos podemos pasar al de los siguiente últimos, paso. de 5 El años de primer tasas paso de dentro deforestación de para cualquier Guerrero, actividad es ¿sí? conocer. Y cuando nosotros tenemos la posibilidad de Se conocer cita la que forma en que en se esos estructuran 5 los años, del ecosistemas de 2007 allá al afuera, a 2011, nivel de hay que tener que de vegetaciones, la por ejemplo, deforestación, desde el entonces punto de podemos vista pasar al siguiente paso, que es del decidir y concepto, cómo le que hacemos para se entiende que conservarlo, es la ¿no? pérdida de Ya que vegetación sabemos qué forestal en hay y forma cuándo tenemos, permanente por empezamos a cambiar causas la decisión. inducidas o naturales. Y aquí es donde empezamos a En entrar al 2015, tema el gobierno de México también hizo un gran de qué estudio a está nivel de país pasando. en el que Vamos a tomar clasificaba los el datos uso de suelo, oficiales. es decir, cuando Oficialmente Guerrero un ha perdido, área está destinada perdió a en esa cultivo época, estoy avícola, hablando de cuando hasta un hace área está 10 años, destinada a hay ganadería, todavía el cuando juez un área es Bach, urbana, hay pero muchas también formas de cuando un interpretar, área es un pero digamos pastizal que este es un natural, indicador. Estábamos perdiendo alrededor de cuando 4.000 de izquierda y a derecha, tantos hectáreas por año, hay vegetación 4.365, asociada a se habían ríos, perdido ¿no? en esa Hidrófila, época más de 21.000, casi 22.000 hectáreas. vegetación muy Y seca, la al no ser clasificación también, de manera otros tipos de indicativa, vegetación, nos dice muchas pastizales cosas.
pesticidas o cultivados Sí, que sí, las personas hacemos para y hay poder que tomar, les digo, alimentar, por los ejemplo, datos no son actos, pero al sí nos ganado. orientan de dónde se está dando esta deforestación.
Básicamente tenemos problemas en selvas bajas, selvas zonas tropicales, urbanas, ¿sí? zonas Los bosques de agrícolas. encino, Miren, el ¿sí? 15% Si ustedes se de la fijan, superficie de cada nuestro año país se están está perdiendo dedicado a zonas en agrícolas, selvas bajas, más zonas de 2.000, casi ecuáreas, 3.000 hectáreas, la en quinta bosques de parte encino, bosques de de latifoliadas, la superficie de nuestro 1.000 país hectáreas, más de ya en 1.355 2015 ya hectáreas, estaba y destinada a después la producción venían otros agropecuaria. tipos de vegetación, las selvas Zonas altas y forestales medianas, los exclusivamente, bosques de cuerpos coníferas de o agua, pepino, los bosques mesófilos manglares, de montaña, ¿sí? que es Y un bosque otras muy asociaciones, especial que ¿sí? parece estar formado de una Curiosamente, combinación de en sus bosques datos, típicamente pues norteños y hablaban, bosques la típicamente CONAFOR, sureños, de que bosques templados, se había dado en selvas esos años, húmedas, selvas había aumentado subhúmedas, entre el 2007 y el 2011 manglares, un poco matorral los xerófilo. bosques mixtos de Estos coníferas y son latifoliadas. en Pero eso general tiene que ver los un tipos de poquito, si ustedes ecosistemas con que se puede cuenta explicar, nuestro país. porque muchos de estos, Y los si se bosques de fijan, coníferas que se perdieron, tenemos a nuestro 184 cargo hectáreas, que este pues se vuelven mixtos 60% de y, ecosistemas que nos quedan y disponibles por eso pasan nos permitan sobrevivir. a esta Y estamos en tipología. una Y lo situación mismo puede muy pasar peculiar, con porque los no se bosques encuentran mesófilos, ¿no? Es distribuidos decir, ni todos juntos ni empieza de a haber manera ahí un heterogénea. recambio Al y contrario, entonces si pierden los nosotros bosques de pudiéramos encinos, pierden dibujar los bosques de conífero un y en los polígono, procesos sucesorios una ganan, figura en este caso, los que sus bosques de vértices pino o de mostraran coníferas y dentro latifoliadas cuál o es el también área de México que o ocupa encinos y los bosques de ese niebla tipo de o vegetación, bosques se darían mesófilos. cuenta que tenemos esto. Es un Ahora bien, rompecabezas, vuelvo donde a un tipo de insistir, este dato vegetación es se encuentra meramente pegado uno con otro informativo, y que son áreas pequeñitas que porque son el 1.000.000 de hectáreas muy que tenemos difíciles de manejar en digamos, de su indicador conjunto, a restaurar porque apenas estamos en este empezando. estado que ya fue Necesitamos convertido, sobre más todo a terrenos científicos que agropecuarios, tiene que entiendan ver con lo que este tipo de pasó, ideas sobre todo en y el que siglo puedan XX, encontrar cómo en el siglo aplicarlas y qué pasado, estrategias usar para donde salvarlas. Y la única forma que pues todos podemos conocemos hacerlo un poco la es a través tragedia de de la que este educación básica. estado se dio en Necesitamos despojo, encontrar se dieron grandes dentro de las concesiones personas que están haciendo forestales educación a la determinados posibilidad de darle propósito y preferidos en aquellas significado a lo que épocas de la aprendemos política para que y las raparon personas que se están formando literalmente ahorita grandes terminen de zonas y utilizarlo a además nuestro favor. Que eso, no después de caigamos que en se perdió ese se defecto dio, de por ahí pensar hay que un lo único cántico, que deberíamos no sé aprender si es lo pueden que quitar nos su sonido, produce por dinero, favor, porque podríamos tener todo el porque dinero sí del se mundo, oye por ahí podríamos algo, tener los no 54 sé quién tenga abierto. trillones de dólares al año y ni Se así dio, nos salvaríamos. se dio tanto Necesitamos la época de las incorporar grandes concesiones cómo le vamos a y hacer eso dejó para sin conservar toda esta capacidades diversidad, a para los ver que dueños de los bosques, a las cada parte de comunidades y nuestro ejidos, país para está formado de los obligó distintas a rentar pequeñas y a vender sus bosques, ¿sí? rodales Eso de ecosistemas distintos. lo que causó, a diferencia De hecho, en si otros nosotros lugares, pudiéramos ver pues es la de que Guerrero proporción perdió de la sus culturas superficie de cada silvícolas. estado Y eso lo hemos visto que en el se Estado de México, en utiliza otros estados donde las comunidades pues no tienen para uso conocimientos agropecuario, básicos de aprovechamiento veríamos que forestal, ¿sí? de Y entonces hasta una cuarta parte de los eso estados del norte nos hizo está perder utilizada muchas para décadas, usos ¿sí? agrícolas. Ese es el primer Y que dato que el yo estado quiero de Guerrero explicar un utiliza entre el poquito 21 y de el 40% de su superficie para usos agrícolas. ¿Qué significa? Que cómo somos de los se pocos da que este todavía proceso. conservamos el Segundo, 60% de, esa de nuestra forma de entrar vegetación de natural algo que no permanente. te pertenecía, de ir No a sé si se dan obtener la cuenta, máxima ganancia son económica, pues contrarios, ¿no? Los dos lógicamente mapas. Uno nos generó muestra dónde está lo malos conservado, el mapa que aprovechamientos está aquí abajo, y y otro nos también muestra una cultura en que hasta colores la muy fecha claros nos lo que tiene está más utilizado. estigmatizado Entonces, los aprovechamientos a nosotros, forestales a los per se, como ciudadanos del si estado de el Guerrero, a aprovechamiento nosotros forestal los fuera en educadores del realidad estado de el Guerrero, a mero problema. nosotros El los problema estudiantes fue de toda la de vida, quiénes lo hacían, para cómo lo seguir hacían, enseñando cosas buenas, y nos toca generó aprender pues a ver esa esto. cultura Estamos en un de momento desconfianza, digamos, súper a oportuno. saber si Ahorita esos podemos revertir el daño. aprovechamientos realmente Ahorita proceden podemos cambiar la situación y de apoyar de un buen manejo al forestal, como desarrollo de se nuestro dice, país. ¿sí? Y no solo al desarrollo de nuestro país en términos Incluso biológicos, sino lo que también aquí en términos económicos. Y señalamos lo vamos a ver es un que se poquito más preferencia, adelante como cuando no digamos, existía ese bueno, manejo de, por ¿qué es ejemplo, lo los que grandes coníferas, propiamente en nuestro pues estado no se tenemos que dejaban salvar? El progenitores, estado los cuenta con grandes árboles, sino que aproximadamente se llegaban y cortaban 63.129 kilómetros y cuadrados dejaron, de se superficie. fue Las incluso cuentas varían cambiando dependiendo quién las haga, la pero es calidad de muy los arbolados específico en muchas en ese sentido. comunidades o Y territorios de de muchos ellos ejidos podemos y reconocer comunidades. dos
diferentes ¿sí? tipos de Pues vegetación. dejándolos, Los bosques dejando están formados solamente por los árboles más de 15 y débiles 30 metros de altura, genéticamente, que tienen una y eso complejidad de pues hizo que arbustos, además y pues las perdieran selvas, en valor donde en esos lugar bosques de en árboles términos leñosos, que son lo de principalmente que hay en producción los bosques, de la madera. pinos, Y aún encinos, así sigue oyameles, siendo importante. en las selvas lo que hay son Y todo esto pues, pequeños nos árboles, ha pero una dejado gran presencia de solamente algunos lianas, relictos de espinos, son más de secos, bosques y ¿sí? selvas en buen Hay una estado de diferencia entre esos conservación. dos. Que a veces Pero el ahora ya hay que resto, buscar porque casi el 30% del área en de nuestro estos estado últimos años, ya está pues siendo les digo, ocupada por cultivos, aparentemente pastizales y zonas urbanas. no se perdió de Entonces, alguna forma tenemos que salvar este las control selvas y sobre el bosques manejo. de ¿Sí? nuestro estado de Y Guerrero. esto no nos hemos logrado Pero si lo reponer pensamos bien, de esas no se trata décadas solamente de salvar a nuestro estado de de Guerrero. la En mitad última instancia, del siglo ha XX, ocurrido digamos, muchas hacia veces a lo acá largo en de la historia de Guerrero. nuestro planeta ¿Sí? Les que voy a dar un por ejemplo, alguna que fue el catástrofe único que se alcancé, muere todo lo que estaba tenía vivo, todas datos las formas de del vida año 2008, dominantes, seguramente, y pero es un poco cuando indicativo éstas se de lo que extinguen, nos ha llegan pasado otras y seguramente nos de las está pasando sobrevivientes a de alguna ocupar los forma. espacios que éstas tenían En el antes. 2008 Así que, para teníamos tratar de 138, entender 31 esa dinámica, aprovechamientos vamos a forestales pasar al autorizados tema número 2. en Guerrero, El tema número ¿sí? 1 De era acuerdo con los las estadísticas que ecosistemas. ¿Cuáles encontré. fueron sus componentes? Eso ¿De qué están tenían hechos? autorizados De dos partes, la 410 parte mil metros cúbicos, abiótica esos 130 o de horta inerte anual, y la 130 de esos parte biótica o 131 vida, aprovechamientos. en donde Sin todos estos embargo, el interactúan entre reporte sí y de sus interacciones aprovechamiento tienen con las beneficio para guías, con los nosotros. informes que se entregan Discúlpenme de si le de parezco muy esos repetitivo, pero aprovechamientos, dando solamente clases en habían distintos niveles, logrado he sacar, aprendido que es la mejor digamos, forma de decir oficialmente muchísimas ideas distintas, 209 muchísimas mil veces metros la misma cúbicos idea rollos, con ¿sí? distintas palabras, Y eso lo que les ayuda daba, a de que cada acuerdo tipo de a persona los valores se de lleve precio de la el madera mejor en rollo en ese mensaje. momento, del Entonces, 2008 hace nos toca ahora casi saber cuáles son los 12 años, problemas 13 y años, amenazas a los que se ven enfrentados los 294 millones. ecosistemas, No en es particular del poco, estado de Guerrero. pero Y nos estos dice problemas son de nivel un mundial. poco el valor Podemos de esa identificar época. 6. Sin embargo, si estamos El dejando principal que no se y el que aproveche más formalmente el nos preocupa en este momento 50% es de la el madera, cambio pues climático global. que queda Estoy sin ser seguro que has aprovechada escuchado de él y que nos cuando mete alguien en lo ha problemas del llamado manejo forestal, porque calentamiento global. normalmente se preferencia por Estoy seguro que razones has de escuchado de él cuando le ha aprovechamiento llamado cambio silvícola, climático pues lo global. que A tiene mí me gusta mercado, que es más este normalmente término, las maderas de cambio climático coníferas y global, no las de, porque por ejemplo, en cada maderas más zona de duras nuestro planeta como ocurre las de de los forma encinos, distinta. ¿no? Y El entonces, cambio climático eso global nos dejó, muestra un por desplazamiento lo de las menos según temperaturas. mis Zonas que antes cuentas, eran muy un calientes se han vuelto ingreso frías, zonas que eran muy frías estimado antes se han vuelto calientes. En que sitios hubiera donde no sido llovía, de llueve más de demasiado. En casi sitios donde 600 llovía millones de bastante, pesos, ha en dejado de esa llover y hay época sequía. Se lo está dejó en desplazando las 283 características millones climáticas que y no está quedaron ocurriendo en un periodo demasiado en esas rápido. comunidades. Yo lo que quiero Los decirles, pues, científicos que se han es encargado de de que estudiar estas características potencialmente climatológicas a lo Guerrero largo del podría tener, tiempo, pues si se tienen una manejara dinámica de trabajo que les correctamente los permite no solo crear aprovechamientos conocimiento, sino y además se que diera las todo el tiempo condiciones entre ellos están vigilando que lo que dice digamos, el en la otro esté cadena bien. productiva, Entonces, incluso se por un les lado, diera la valor ciencia agregado a esa generalmente no madera, nos trae que no la respuestas así sacáramos de inmediatas y madera en fáciles de rollo, entender, como se sino ve que en nuestros siempre es camiones, una sino que las respuesta en propias comunidades elaboración le que dieran ese están valor mejorando agregado, cada vez. pues Y se por el otro incrementaría lado, muchísimo más cuando un el ingreso. científico nos dice Y les voy a una decir conclusión a la que ha de llegado, alguna forma, ¿no? normalmente Esto. es porque ha Ahora pasado bien, por una ¿qué es lo que serie estaba pasando con esos de 131 aprovechamientos? Continúo con la idea. pruebas Eh, que nos garantizan estos, que lo que les encuentra el decía, científico tiene un abarcaban gran una valor de superficie de verdad. Así 170 que mil ahorita estamos en hectáreas, un ¿no? periodo en que mucha En general. gente, por Y falta de además, formación científica, de estos 131 está creyendo que aprovechamientos, el cambio aquí climático es donde global no está existe. el Y motivo por lo desgraciadamente son cual personas que prefieren quedarse solamente en un hablamos de que discurso es un en vez problema de decir, el tema del me rentismo, parece que el porque cambio les digo, climático no van, existe, voy a ver compran cómo la llegaron a madera esa en pie, conclusión, simplemente lo el niega. Y sacan la ser madera, le negacionista pagan de lo que personas han dedicado su al vida a hacer con precio más rigurosidad barato y a posible comprobarlo por frente a sacar personas esa que son igual madera de rigurosos que ellos, que les al han dicho ejido o a la que no es cierto, comunidad es de locos. y se la llevan. ¿Cómo Entonces, podemos ayudar ahí de nosotros esos a que la 131 población aprovechamientos, del estado de eran Guerrero entienda 86 que hacer eran ciencia no te pelea con el resto de se las daban áreas con de tu vida? rentismo, Muy ¿no? al Los contrario, productores, te los ayuda a dueños, entenderlas mejor. los Y no ejidatarios, que todo son sirve los para que todas las solicitan cosas. el programa Obviamente, pues no te vas a de defender de manejo, un pero asalto están diciendo, vendiendo en ay, sí, pie. pues yo me sé la En tabla otros del 5, ¿no? Porque dice la otros gente 15 que aprovechamientos, en la escuela no te sí enseñan cosas ya que te sirvan para estaban la vida, cortando ¿no? su madera, la ponían, digamos, a Perdón, pie de acabo de leer el monte, como chiste se como un dice. meme en internet y por eso
eso si solo puede en ser. 9,
los más Muchas avanzados, veces nos ya cuesta trabajo tenían entender la capacidad de ciencia porque sus transformación, ya respuestas tenían no son cerradero, simples, etcétera, ¿no? no son En hiper algunos sencillas casos de ya tenían aprender, sino que estufado, requieren que etcétera, nosotros y ya la pongamos en juego comercializaban, varias pero ideas eran el distintas menor número de esos trabajando al mismo aprovechamientos, tiempo. ¿sí? Y Y de entonces otros es más 21 fácil cuando alguien nos no pone se las cosas obtuvo la en términos de información. estos son los buenos y Eso estos son nos los malos. dice de Y es dónde muy estamos, fácil estamos tratar de teniendo un decir, no, pues problema ¿sabes qué? y por lo Te quieren tanto, convencer pues para que no hagas lo vamos que a dicen, lograr diciendo que existe cambio climático en un global, sentido cuando eso no de existe para nada. que, y aquí lo que quiero ¡De explicar, miedo! que para Nosotros conservar los necesitamos bosques ayudar a los hay que estudiantes producir. a aprender Si a tú pensar. los desvalorizas, Una de las que formas ese más es el fáciles gran, con las que se gran tema, descalifica la ciencia es creer cuando que existe una pelea para la entre gente que ciencia zona, y espiritualidad, o entre ciencia y religión, no o vale, entre ciencia y no vale cualquier otra de las formas de conocimiento ese tradicionales. bosque, pues lo va a En realidad, desmontar, lo va a hay usar cosas para que otro sirven para tipo de una cosa cultivo, y cosas que sirven para otra. o le En van a términos poner de nuestro fuego mundo material, para producir las ahí mejores pastos para ideas ganado, que nos etcétera, han y permitido por lo llegar hasta tanto, donde estamos, pues a tener no es la aparatos mejor como un política, celular porque al que te final va a acabar permite transformado y va a ser parte de ese tener una más de 1 millón de computadora hectáreas de 50 terrenos veces más forestales potente que la que nos llevó a destinados la luna a producir. La en el mejor bolsillo, política sería producir se para han creado conservar. gracias a la Pero ciencia. ese es el gran Necesitamos reto que se tiene aprender en a Guerrero. pensar con ciencia. Necesitamos aprender a usar la Aquí ciencia. Y me no significa que saqué todos seamos científicos, de una pero que sí, compañera todos que ha trabajado aprendamos a muchos pensar años y que nuestra recibió religión, todos un aprendamos a premio pensar nuestra espiritualidad, por todos el buen aprendamos a manejo en la pensar zona nuestra de cultura, Valle, de la pero que presa de también Valle de todos Bravo, por el aprendamos a buen pensar manejo en forestal ciencia. en esa El zona. cambio Un climático poquito global, regresando a la línea original, es digamos, esta se ha gráfica de desplazado la causas y forma efectos en la que temperatura y de cómo, precipitación se distribuyen a lo largo de la si superficie de ustedes nuestro se planeta. fijan, Y aunque esta es aquí una en dinámica la que parte de normalmente los ocurría azules, a lo largo de las eras geológicas cómo en periodos de cientos de identifican los miles de años, problemas, ahorita hablan está de ocurriendo en prácticas un periodo deficientes de de manejo apenas de los unos sistemas productivos, 200 años. baja rentabilidad de Y abandono al de los sistemas cambiar tan productivos rápido, rurales y se del nos va a manejo venir una sostenible de los bosques. desencadenada Estos, por de ejemplo, nuevos si efectos ustedes que se fijan, probablemente nos van a acaben con llevar la a vida en el causas planeta. Y como no la con la insuficiencia vida de las en bacterias, algunos hongos, productos rurales, plantas y o animales, nos sino van a con llevar a la la vida que degradación de los nosotros nos hemos formado, recursos, nuestro no estilo de solamente vida de los humano. bosques, sino Vamos a hablar de ello. también del agua del Existe suelo. también la Eso pérdida y además fragmentación del hábitat nos va a original. llevar a cambios, por Existe la ejemplo, en esa zona contaminación, en especial, la que extracción estamos hablando desmedida del de recursos ejemplo de Valle de naturales, Bravo, al los desastres empobrecimiento de los antropogénicos y campesinos a los cambio de desastres su naturales suelo y las y van especies vendiendo sus exóticas. terrenos, ¿no? Si Y pudiéramos todo esto, pues, reducir lo más que se tiene que puede ver a los con una problemas serie principales de en los que tenemos que decisiones enfocarnos en para donde se mantener tiene los que cambiar ecosistemas las terrestres, formas de estas 6 cosas organización son las que nos van a básicamente ayudar. y las políticas Tratemos públicas pues de en torno a entender lo esto. que son los Ahora ecosistemas, bien, el cambio para ir climático concluyendo un global poquito y la cómo idea. afecta a los ecosistemas. Guerrero es forestal, Resulta que ¿sí? la Eso primera es vez lo que que quiero que quede empezamos a claro. obtener información de esta fue Guerrero, porque desde el punto de los vista de meteorólogos orientación, encontraron la forma de de política, medir temperatura y precipitación en las principales desde lo ciudades de nuestro básico, mundo de las políticas a lo largo de productivas, decenas de años. por su extensión de Y tierras cuando la forestales, midieron, vieron que había tendría cierta que regularidad destinarse a un que no manejo bajaba por donde los dueños de recursos, es demasiado decir, de comunidades y ciertos ejidos, y en su límites caso, y que no pequeños subía demasiado de propietarios, ciertos se límites. dedicaran Con el tiempo se a dieron cuenta obtener que no solamente madera, aunque los sino primeros productos no maderables. 300 Estamos años hablando de registros parecían muy de toda una regulares, serie en de las últimas productos decenas no de años, maderables, el cambio ha no sido no sé, la solo flor de la irregular, sino que manita, saliéndose de esos de límites. productos Normalmente, ciudades muy de importantes como primarios para Nueva York, que era un puerto de digamos, para entrada comercial, cosméticos, para la estaba farmacia. O elevando sea, hay muchísimos un grado recursos su que temperatura. son útiles, Elevar el promedio hasta un grado Palma, significa que todas las pues ya medidas a lo hablamos largo hace del año, rato los del Inaloe, 365 ¿sí? días, Que fue tuvieron que ser sobreexplotado más altas. precisamente, O sea, ¿sí? es Y una serie de dificilísimo tipos elevar de el burseras en las porcentaje un zonas grado de las completo. selvas tropicales, ¿no? Entonces, Y, al y, elevarse, dijeron, y híjole, entonces en hemos las ciudades forzado principales donde hemos quitado la a cubierta vegetal, Guerrero donde hemos puesto para nuestros hacerlo edificios, donde agropecuario a cambiamos diestra la y forma en la que siniestra, las pero personas se sobre relacionan con todo el ambiente, sobre tierras se está forestales elevando la que tienen temperatura. un origen Y esto que está fue la afectando a algunos sitios desvalorización, les particulares decía, como sobre todo los de esas casquetes tierras polares que se forestales están que derritiendo. acabaron siendo Hay un calentamiento global. siendo usadas Luego nos dimos cuenta que para la mientras que eso pasaba en agricultura y algunas la ciudades, ganadería. en otras ciudades Y parecía no se ha estarse respetado enfriando, su en vocación otras ciudades ecológica. parecía estarse incrementando la lluvia. Necesitaríamos reordenar Y en empezaron este a haber sentido dos tipos
tipos de al Estado, al vías de territorio información estatal. distintas. Y los que por eso, empezaron a estudiar insisto, cómo por es que ejemplo, esto los podía forestales ocurrir
pues no en un son, área al no ser regional suelos pequeña, agropecuarios, y los laderas, geólogos etcétera, empezaron pues a buscar se han ido evidencias erosionando de cómo había y cambiado la cada vez han temperatura perdido su a lo materia largo de la orgánica, historia de la etcétera, Tierra. y tenemos Y fueron una ellos los que nos política dieron la pista. sumamente irracional, Sea lo por que ejemplo, sea con que el esté tema de los pasando, fertilizantes químicos, la que variación genera de año temperatura con y año precipitación durante cientos y una miles de años cantidad se ha enorme de mantenido erogación de más o recursos menos públicos estable. que Sí de ha otra habido forma, cambios abruptos que haciendo una producen reconversión productiva, extinciones, probablemente en sin algunos años embargo, no nunca un requeriríamos cambio tan de esto rápido, y haríamos menor a que 200 esos años como el que campesinos se está actualmente dando actualmente. empobrecidos pues tuvieran otro Tenemos tipo de graves razones ingresos, para ¿no? preocuparnos. Desde el punto de Y esas vista de graves razones es si, que, si fueran pues si tú te das organizados cuenta, comunitariamente. un animal pues se Por reproduce eso, 1 o 2 veces al año, diríamos que el sector y con forestal eso, a lo largo tendría de que cientos de ser miles un de años, nos pilar ha del desarrollo de permitido entidad, ¿sí? evolucionar Hay y que cambiar reconvertir, hay que para invertir adaptarnos a recursos esas características, públicos, pero si ¿sí? cambias demasiado rápido, Y es probable seguramente que todavía tenemos los mucho, les mecanismos decía que nos biológicos falta estudiar mucho la para biodiversidad adaptarse de a esos Guerrero, cambios no y sean ahí suficientes. seguramente hay un Es mundo probable que todavía muchas potencial especies de no recursos sobrevivan al maderables y no cambio climático maderables global. que todavía no estamos valorando lo Hay otro suficiente, que proceso no les estamos que dando nos el está valor ayudando a agregado que se deteriorar requiere. rapidísimo los ecosistemas. Se llama Y lo que sí fragmentación. diríamos pues es que Los hay que humanos, al cambiar establecer ese nuevas rumbo, áreas y a ¿sí? prosperar en cada una de esas Hasta áreas, ahí creciendo nuestras dejaría poblaciones, la tenemos que abrir conversación, caminos entre la nosotros. presentación, Y perdón, se ha para entrar a demostrado, se una ha estado conversación. viendo Pues muchas físicamente gracias. cómo ocurre con los bosques, que cuando tú tienes un área que Gracias, tiene un doctor. Y perímetro bueno, grande, abrimos el esa micrófono, área es más compañeros, fácil que se conserve. para que Pero incluso si tienes ustedes la hagan misma las área de bosque, preguntas que pero tienen dividida en dos, y que, al así tener como un lo dijo el perímetro doctor, empecemos mayor, empieza a esta degradarse charla más rápido. sobre ese tema. La fragmentación es que donde nosotros teníamos una cubierta de ecosistemas continua, hacemos trozado de pedazos, ya sea por calles, ya sea por construcciones, ya sea porque metemos áreas de cultivo, Como no se animan a nadie se anima. ecosistemas. Sí, bueno, buenas tardes. Y algo podemos Sí, hacer. doctor, buenas tardes. Estaba muy interesante todo lo que dijo, muy importante, sobre todo pues la tala tan desconsiderada que hay en Guerrero. De bajo impacto ahí cada quien nomás lleva su camión y carga con lo que quiere. ¿Qué es, de acuerdo a su investigación, qué es lo que usted sugiere para que pues, se evite de la manera lo posible este tipo de robo de madera? Que el bosque pueda mantenerse mejor, los ecosistemas puedan funcionar mejor. No es tan simple. El tema la que contaminación tenemos es de que es algo que llevamos, es la acumulación digamos, muchos. de un material. Uno se creó la Comisión Nacional Forestal no como un organismo de fomento. Por ejemplo, la contaminación ya llevamos del aire, 20 ¿no? años el caso de la ciudad aquí en de Guerrero, México aquí fue en Bajitos de la Laguna, me tocó estar en el acto de arranque de esa comisión. Tenemos en la costa, en Bajitos de la Laguna, era 4 millones de personas viviendo en un área chiquititita, Galeana, y la mayoría de ellos tienen que digamos que era tipo, y tener tantos vehículos de combustión, que había diversificado pues, su producción, avienta al aire montones de dióxido de carbono. Y la forma y ahí se decidió dar, digamos, simbólicamente Valle de eso. México teníamos una serie de ejidos que habían logrado en ese avance romper con el rentismo y estaban ya produciendo ellos mismos, trabajando hacia la atmósfera, pero que es no poder escapar de ese lamentablemente las condiciones de inseguridad ustedes conocen, pues han hecho y de problemas incluso pues que después vinieron con los años, pues no lograron que esos ejidos se fortalecieran, se volvió muy complejo este asunto, no es el único tipo de pero yo creo que nosotros utilizamos agua no respetamos, por ejemplo, la zonificación forestal. Lo voy a decir así técnicamente, ¿no? Porque creo que y lo que echamos en el agua tema tiene que ver, uno, la falta de cultura, la cultura forestal en las comunidades, que apenas algunas generaciones de jóvenes de los últimos años se han ido preparando para asumir que ellos van a ser cultivadores del bosque, que es la silvicultura, que es el manejo forestal, y hay ya algunas escuelas allá en Tecpan, etcétera, y van entrando, pero en este momento, por diversas razones, dado que un sector, digamos, del campo
estaba dedicado yo a no los sé si lo notas, ilícitos, pero en cada una de estas amenazas a los ecosistemas, en cada uno de estos daños a los ecosistemas, en cada uno de estos características de deterioro a los ecosistemas, con o sin hay un factor común. A extraer madera. No sé si ya te diste cuenta, y llevándola existe también la sobreexplotación. De nuevo, ejemplo, Ciudad de México. La ciudad se fundó sobre un lago, lo que tendríamos que hacer, se ha ido extrayendo agua del subsuelo porque es la forma más fácil de la ciudadanía agua dulce, de compra responsable. Y suena, o sea, empezando por los gobiernos. Se vayan es decir, si tú no compras madera certificada, quieres solo comprar madera certificada. La superficie que era del lago de hecho, esos ejidos entraron a la certificación. La estatua del ángel es cada vez más alta porque si tú no certificas tu madera, la tierra que está encima, no sabes que la procedencia es legal, no debes de comprarla. Estamos y eso estoy hablando de gobiernos municipales, extrayendo más agua de obra de la que privada, se puede filtrar. Murillos, nosotros etcétera, en nuestras comunidades en donde entonces, vivimos, las orillas son ilegal, de jabalí, de venado, los estamos extrayendo mucho más rápido de lo que ellos se pueden reproducir en campo. Haciendo algunas demanda, plantas silvestres y cuando hay demanda, que lógicamente estamos hay venta, y va a haber grupos delincuenciales que van a estar sacando madera. Entonces aquí, yo creo que el gran papel de la Secretaría de Educación es coordinarse con las autoridades un mecanismo de deterioro de los en este caso la Comisión Nacional Forestal, con el Consejo Estatal Forestal, el cambio climático, para hacer campañas de concientización la contaminación y de educación sobre cómo la sobreexplotación, que esa madera provienen que no viene de maderas de buen manejo, perdón, que no viene mismos de sitios donde se da un buen manejo forestal, que no está certificada. Si la mayoría de ustedes ya tiene más de 25 años, pues seguro podrán darse cuenta que en el año 200 es un evento climatológico en el que, bueno, aquí en Chilpancingo nos fue bastante mal esta fotografía. De los aserraderos, que es donde la distribuyen más, ¿no? Donde el agua se llevó por eso bajan a los aserraderos, pero no todos los aserraderos, o sea, un aserradero, obviamente hay que revisar, hay que hacer más verificaciones, ya ahorita va a haber una serie de reformas que van a darle más fuerza de llegar hasta las propias carpinterías, a las entidades de inspección y vigilancia, pero lo que les puedo decir es, pues si nosotros hubiéramos tenido la vegetación original que hay alrededor de los ríos, porque si nosotros tuviéramos los bosques mientras la gente no entienda que se está dando un balazo en el pie al comprar madera ilegal, porque está matando a los bosques y selvas de donde viene el agua, de donde hablábamos, viene el oxígeno, de donde se captura el carbono, ¿sí? A los desastres naturales hubiera sido tenemos que, por eso les hablaba de la gran responsabilidad de conservar nuestro patrimonio no solo porque no estábamos conservar nuestra biodiversidad, sino porque además y esto tiene que ver necesariamente con la cultura, que no solamente hablamos de cultura forestal arriba con los que dejaron, que fueron despojados de sus bosques en el siglo pasado por los concesionarios de aquellas épocas, sino también con la propia gente. El ingreso de especies no está mal comprar madera, lo que está mal es comprar madera ilegal. Exótica es una especie traída de un lugar donde no estaba. Necesitamos la madera. Finalmente es un mejor producto desde el punto de vista de recursos naturales renovables, si se sabe, si se cultiva y se la razón por la que buen manejo, esta portada del libro, por ejemplo, es porque sacar es un libro petróleo, extraordinario que hicieron unos investigadores que no tenemos ningún problema psicológico en ir y comprar gasolina en una gasolinera, pero cuando vemos el camión, pues sí, suponemos en ese momento, dada la impunidad que existe, pues que es probablemente sea madera ilegal. Pero eso tenemos que aprender a identificarla, que haya facturas, que haya... O sea, ¿me vas a dar factura cuando vas a comprar la madera? Tienes que darme una factura para poder seguir la cadena. Venenosa, ¿no? Sí, de ser necesario. Son además unos excelentes depredadores. No sé si... Resulta que cuando llegaron en los barcos de los españoles... ¿Por qué necesitamos de ustedes? De los barcos que de los educadores. Necesitamos encontraron cerrar esa alianza y que los maestros orienten a los padres de familia, a sus estudiantes, a lo importante que es comprar madera certificada, madera de legal procedencia, a no comprar madera de dudosa, que porque es barata, ya, desde ahí ya cuando te venden por debajo de un determinado precio, con relación a una madera legal, este sapo traído por humanos, que seguramente viene de un saqueo, con los ecosistemas, ¿no? A ese nivel.
Tienes razón. Este otro pez, también conocido como pez que ahora se encuentra en casi todo el litoral mexicano y es un riesgo tremendo. Era un pez de acuario, es un pez tropical de ¿cómo se llama? Doctor, de arrecife, pero que a alguien le gustó que la como Secretaría mascota, de pero después ya no lo quiso mantener y fue liberado nuevamente al agua. Deberíamos de coordinarnos como es muy voraz, se come a las larvas de ¿con otros qué otras peces. dependencias Y entonces no solamente Profepa, crece demasiado Semarnat, en los sitios o sea, en donde Consejo llega a Estatal ocupar, Forestal, sino yo que creo que ahí además Secretaría de Educación, acaba recuerdo que con los peces tenía un originales. sitio en el Es una Consejo. amenaza a la estructura de los ecosistemas y ahí tiene que haber un programa este pájaro que has visto en de todas clara las coordinación plazas de todas las ciudades de nuestro país, se llama por ejemplo, la Semarnat les debe decir, este gorrión ahorita no que estamos, existía en América. estos son los aprovechamientos, estos son los volúmenes que están yendo a estos, y al llegar resultó ser un a estas gorrión aserraderos y muy de estos aserraderos adaptado por a las municipios, si ustedes quieren, características no está humanas complicado. Del hábitat. Tampoco Es tenemos decir, miles en las ciudades de encuentra aserraderos, fácilmente o sea, semillas, realmente insectos legales, y cosas digamos, de las que puede comer, autorizados. y en las estructuras Y de ahí en donde viene esa madera a estas donde puede maderías. refugiarse. O está llegando madera de otros estados y usted la puede identificar fácilmente porque tiene estas características de certificación, ¿no? Es decir, etiquetados, por decirlo así. Eso lo pueden hacer. La Profepa les puede decir quiénes, dónde están, cómo se identifica la madera ilegal y la madera de legal procedencia. Para sobrevivir. Hay que promover a los ejidos forestales o a las comunidades forestales que sí están certificadas, que están promoviendo su madera y que lamentablemente por eso truenan. Eso también me faltó explicar, por ejemplo, con el ejino gallano, que hacen montones de cosas diferentes en el ambiente, ¿cómo van a poder competir si juegan limpio que cambian la composición los ilegales, materia orgánica en distintas partes? Si les venden la madera que no les cuesta, porque la saquean, la venden y la gente la los compra. Humanos llegamos a una parte, esa es la resulta que tragedia. tenemos animales asociados a nuestras luego nos damos hay demasiadas buenas noruegas, conciencias muchas veces, pero están comprando madera ilegal. ¿Sí? Y al ese es el problema, desplazar o al acabar con los animales entonces necesitamos cerrar esa pinza, convenir tanto con gobierno federal, el Estado y de ser posible en los municipios donde hay gran consumo de madera, pues que se pongan las pilas con las carpinterías, con nuestra conservación. Pero su papel es educar sobre la legal procedencia, creo yo. Y bueno, y lo que pasa si tú sigues comprando madera ilegal, los servicios de los ecosistemas operan a una escala tan grande y de un modo tan intrincado y poco explorado que la mayoría de ellos no podría y donde hay bosque, pues hay agua. Donde no hay bosque, no va a haber agua. En este momento pagamos la cantidad de ciclado de nutrientes como el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Gracias, doctor. Solamente con dinero. Compañeros, las ¿alguien más están dañando a gran escala el flujo de los servicios en los ecosistemas? Es decir, estamos moviendo la cantidad de plantas y animales que están organizados en distintas partes, ya no podemos aprovecharlas como debiéramos. Y si las tendencias actuales continúan, en pocas décadas nos echamos 10 de las 30 décadas en las que... Perdón. Sí. Ya nos echamos una tercera parte de las 3 décadas en las que está previsto. Bueno, doctor, estoy totalmente de acuerdo entre lo legal y lo ilegal. Sin embargo, no sé, por muy buenas razones para conservar. Por eso mi interés y la pregunta es, bueno, aún siendo legal, los años de vida muchos que le llevan a un árbol lograr su edad adulta y poder ser utilizado como madera, el planeta pues es considerable, ¿no? Y no sé si haya un ya se habían desaparecido antes especies de nuestro planeta. Entre cortar un árbol previamente y reemplazar muy bien, pero cuánto tiempo y la velocidad con la que se explota, si existe ese balance para que se pueda recuperar y podamos nosotros seguir disfrutando de utilizar esa madera. De las especies nativas, casi todas ellas marinas. Sí, claro, aquí hay un tema de ética. Yo insisto, por un enfriamiento y luego un calentamiento muy rápido de las aguas profundas, plantas y animales no debe de haber pleito entre la conservación de la naturaleza o la conservación de nuestros bosques y la producción de los mismos. Ese es el ideal, es el objetivo al que se debe llegar. Por eso hace rato hablaba de que, por ejemplo, con el rentismo,
pues llegan y se llevan por decirlo así, de la manera más simple, al árbol de mayor diámetro, más bonito, porque es el que tiene probablemente la mejor madera, y a lo mejor son árboles de los cuales debemos estar orgullosos de cuidarlos y conservarlos. Lo que normalmente tú haces en un buen manejo silvícola, pues es tomar árboles de determinadas características que estorban a esos árboles, por decirlo así. O sea, para eso está la buena ingeniería forestal, la buena silvicultura, te enseña a que, tanto desde el punto de vista estético como ético, a ver qué árboles te puedes dar el lujo de extraer. No sé qué decir, por eso hay manejo forestal, no vas a llegar y rapar una ladera. Hay técnicas que así lo hacen en otros países, pero nosotros podemos hacer un aprovechamiento muy dirigido a promover, al contrario, la diversidad y la conservación de la diversidad en un terreno forestal. Es decir, de 100.000 a 200.000 años para que se viera la extinción del devónico. Por eso les digo que hay procesos donde es mucho más importante de 100 a 200.000 años para que se diera la extinción masiva del Pérmico. Que le dan y así me voy durante las 5 extinciones masivas. Es un periodo que hay una serie de criterios, de estándares de la certificación forestal que te dice, que se extinguieran más del 80%. Con tu buen manejo forestal que estás haciendo comunidad, una de las cosas generando empleos económicos, es que después de cada proceso de extinción, como no se social, porque además en el aprovechamiento no solamente ya, además no es un asunto de género, de hombres, es de hombres y mujeres. Actualmente ya la buena empresa forestal emplea, según las características, tanto a hombres como mujeres. Desde el punto de ambiental, estás cuidando, por ejemplo, que no vas a cortar árboles en una ladera, que vas a generar erosión, o que le vas a generar un perjuicio a un manantial por cortarlo así. Vas dando manejo. Y ese es el gran tema. Yo hace rato, cuando hacía la presentación, les decía que el gran problema es que no hubo manejo. Podemos decirte que han sido escasos los ejemplos. Hay que recordar que en los 70 sobre nuestro planeta se acabaron en un periodo de 100 a 200.000 años. No debe haber sido. Dio lugar aquí siempre a un Guerrero estuvo en las compuertas, se estableció el programa México, a mayor número de especies, algo que nosotros llamamos radiación adaptativa. De Benítez, el proceso evolutivo de pequeñas modificaciones acumuladas en las especies nos dio unos ecosistemas mucho más ricos y mejor adaptados con la idea de tomar la experiencia de un gran productor de madera, de bosques, como son los finlandeses. Y ahí quedó, porque se iba a dar, en los se iba a fortalecer 200 eso. Años. Pero sí insisto que es un asunto ético. No se trata de comprar madera por comprar madera. Necesitamos también educar a la gente, yo creo que es muy pertinente eso, en que los bosques tenemos que quererlos, tenemos que amarlos, porque nos dan servicios ambientales. En la medida que muchos bosques no necesariamente son para producir madera. Eso también hay que aclarar. Podemos darnos cuenta que estamos muchas hablando de las especies de cuando hablamos de producción van a desaparecer y con ellas una cantidad de producción de madera, y riqueza que nosotros podríamos estar aprovechando, de recursos maderables, pero también, insisto, de recursos no maderables. Todavía podemos hacer algo, que nos producen desde alimentos, hongos, hay muchísimos esfuerzos en distintas vida partes silvestre que podría ser para autoconsumo. Yo no soy creyente en la caza, creo en los derechos de los animales a vivir en la gráfica de izquierda a derecha muestro 10.000 años eso tiene que darse dentro de un manejo era, mucho más integral y más ético. Y ese es el tema. Por cierto, Guerrero, lamentablemente, no es, hay una cosa que se llama derivado de la Comisión de Cambio Climático, que son retos. Población Nosotros tenemos mundial de una estrategia nacional de reducción de emisiones por deforestación y degradación. Éramos 4 México tiene para el 2030 que tener un balance cero, es decir, si se queman bosques que emiten dióxido de carbono, pues de alguna forma tenemos que compensar esas emisiones, pues capturando carbono, ¿no? O sea, haciendo más biomasa, digámoslo así, con la madera. Y entonces traemos esos compromisos, digamos, de capturar carbono y llegar en algún momento a reducir, a tener un balance cero en emisiones en el sector forestal. Y eso tiene que ser en 2030, por ejemplo. Eso también es importante que ustedes lo
lo sepan, porque tenemos de personas que van a tener hijos, parte de las contribuciones nacionalmente determinadas que tenemos que cumplir 9 años aquí en México. Esto está tremendo. Guerrero definitivamente estamos al borde del colapso y luego se ha venido diciendo de distintas formas por distintos científicos en distintas partes. El problema es que no se trata de alarmar a las personas. Están en eso, en la iniciativa de reducción de emisiones. Guerrero ¿Cuáles son las soluciones? Por las mismas ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que cada una de las personas que conocemos puede desarrollar? Del árbol caído, lo voy a tratar de resumir en aproximadamente 15 minutos. Mucha tristeza que ni siquiera nos llegaron aquí recursos. Se trata de cambiar la forma en la que vemos programas de medición. Se trata de abordar un aspecto traemos ahí un problema de hacerse este estado, porque además la gente le teme, así como no hay estudios de biodiversidad, porque mucha gente de los investigadores no quieren venir a Guerrero por inseguridad. Pero tenemos el mismo tema con la medición de carbono en los bosques y selvas de Guerrero. ¿Sí? Pues sí, qué bonito, entonces, pero qué chiste. No le entramos a eso. Suicidio, el sudeste sí le entró, la península de Yucatán está recibiendo dineros y en algún momento capitalistas están preparándose, ya tienen sus estrategias estatales de reducción de emisiones problemas estarían resueltos y iríamos adelante. Precisamente en el ámbito de la Convención de Cambio Climático, sus estados ya están muy avanzados para el manejo de los ecosistemas y van a lograr, digámoslo así, o la ser sujetos o debemos resguardarlo y conservarlo para siempre. ¿Qué se debe hacer? Es un dilema a que les sean de alguna forma destinados. Si ellos demuestran que sí están logrando capturar carbono, como la de Miguel Ángel de Quevedo, van a poder entrar a mercados de carbono, es decir, van a vender sus reducciones de emisiones para aquellos que requieren justificar en las contribuciones, en los compromisos internacionales, digamos, países desarrollados que emiten más carbono administraciones presidenciales en México, les van a pagar por esa reducción. Guerrero no está lo que hizo fue siquiera que dedicó su vida a encontrar la forma en la que podíamos proteger. Estoy hablando de estados como Oaxaca, como Chiapas, como Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, fue el primero Jalisco, en poner por ley que todas las ciudades principales deberían tener un anillo de vegetación de aproximadamente el 10% de la superficie. Y se nos va a ir mucho dinero si no apretamos el paso. Por plantas. Porque además les digo, y fue un avance extraordinario de valorizar nuestros bosques. Qué mejor, si no queremos que en ese ejido, en esa comunidad se saquen madera, pues ayudarlos pagándolos porque cuiden esos bosques, pero también fue el que se encargó de poner los viveros de Coyoacán, fue el que se encargó de crear la reserva forestal en Quintana Roo con la administración de pues la gente de esas fue comunidades el fundador de la pues no se va a ir a saquear su madera, fue el primero en implantar una ley forestal en México y además su respectivo reglamento al año siguiente con Plutarco Elías Calles. Por todo este trabajo, Miguel Ángel de Quevedo es conocido como el apóstol del árbol. Sin embargo, su aproximación era la obviamente. Tengamos plantas, tengamos bosque, que no toquemos. Pues no sé, cada vez hay más personas. Aparte les queda claro. Y el sistema económico porque es muy importante, ha ido deteriorando las condiciones de muchos de nuestros ciudadanos y necesitamos satisfacer las necesidades ahorita estamos en un proceso muy complejo para esta idea que surgió a nivel internacional en la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal. Surgió la idea de desarrollo sustentable. ¿Qué tal si sí? Y viene dinero por la economía de las personas, pero también nos preocupamos por su bienestar social, pero del marco de acciones tempranas, por lo ambiental. Ese es el gran tema. Y yo estoy seguro que lo has visto, las personas trabajan diciendo, no, pues yo voy a hacer mi negocio, pero que va a ser amigable con el ambiente. Ese tipo de perspectivas decimos que son viables. Hay personas que dicen, no, yo voy a hacer mi negocio, pero voy a proteger ya hasta que uno sale, doctores, cuando se da voy a buscar que se proteja la cultura local, voy a procurar que doctor, ¿usted qué cree? ¿Qué acciones se pudieran tomar para que Guerrero sea? Hay personas que han combinado, no, pues es que yo tengo ecológico y me voy a preocupar por el bienestar de las personas y ese tipo de pensamiento. Yo estoy trabajando en eso personalmente. Pero si pudiéramos juntar las tres cosas, yo lo que quisiera de alguna forma estar en comunicación con ustedes, si me permiten, que no sea la única reunión, sino que en algún momento, cuando tengamos
servicios garantizados, la educación, algunas propuestas más concretas de posibilidad de cómo orientar desarrollarse esto, porque como estamos en esto ahorita con y que al mismo una serie tiempo nos garanticemos que no le hagamos daño al ambiente, de estados, de gobiernos estatales que están trabajando precisamente en esta ruta. Pero yo lo que les he dicho es que necesitamos incorporar a Guerrero, ¿no? Si se supone que es el tercer estado con mayor biodiversidad en el país, y Guerrero no está ni siquiera en el escenario, ¿no? Igual con la CONAFOR, con la Secretaría de Medio Ambiente Federal, etcétera. Pero necesitamos, por un lado, empezar a hacer entender a la ciudadanía, por eso para mí la educación formal e informal es crucial, de la importancia de cuidar nuestros bosques. Y cuidar nuestros bosques no implica para su conservación necesariamente que los desvaloricemos, sino que al contrario, les demos el valor que requiere. Insisto, el aprovechamiento forestal no lo debemos de crucificar, pero sí tenemos que ser cuidadosos en que realmente se haga su manejo, porque muchas veces también lo que pasa es que se da el permiso, se descuida, se da argentismo, no hay vigilancia, no hay verificación y sucede lo que sucede, que es lo que la gente se queja, ¿no? Por eso yo digo que la única forma en este momento economía que lo que hace es extraer las materias primas de la naturaleza, producir con ella, hacer nuestros productos que vamos a consumir, es bajando el consumo, lo que no se consume, ¿no? Se vuelve desecho. Y eso es como la droga, pues. Tenemos que bajar la demanda de la manera ilegal. Y la única forma es entender a la gente, es la acumulación de algo en donde ya no puede ser. Y denunciar al que compra manera ilegal. ¿Qué tal si cambiamos eso? ¿No? Hay que, ¿Qué tal si de verdad la basura solamente existe en nuestras cabezas? Yo sé que es un estado donde la impunidad es el aluminio con el que cubren tus almuerzos se puede es complicado, pero necesitamos irlo recalcando. El unicel en esto va la vida de nuestros hijos, muchas de las cosas que se venden de perecederos se pudiera limpiar y procesar nuevamente para crear otros nosotros tienen usted ¿qué tal si el plástico no fuera para utilizarse una sola vez, sino que se pudiera desde el conocimiento que usted todo lo tiene, que hay, que pudiéramos hacer aparatos celulares, compártanos, por ejemplo, lo que usted comentó al inicio, la economía circular materiales es empezar a desarrollar formas en las que extraemos la materia prima, nivel de, por ejemplo, de preescolar primaria, pero la usamos de formas que se puedan volver a utilizar una y otra vez, manteniéndose siempre a veces en este ciclo. Uno se pregunte, ¿y nos corresponde? Pero ahorita lo que usted nos está diciendo que esto no es ni posible muy importante. Ni necesario. En parte porque la historia de la humanidad nos ha mostrado que ya en la Edad Media se decía, no, pues esto no va a funcionar. Por ejemplo, y de la zona centro, para los reyes británicos, el aluminio precisamente era una cuestión muy valiosa, era muy difícil de conseguir. Era mucho más valioso que su vajilla de oro. Delegación de Semarnat. Después de la era industrial se crearon métodos tecnológicos que hicieron mucho están en orden, en teoría. Y por lo tanto, lo que esperaba que pasara los controles de ingreso unas cuantas decenas de años se retrasó. ¿Sí? Otro siglo. Va a ir un cambio en la legislación forestal que va a ser las formas más efectivo las formas de control. El problema es que no estamos cambiando las formas no es solamente Chilpancingo, sino los alrededores de Chilpancingo. Y una perspectiva, o sea, tú puedes ir y cerrar un aserradero, pero te lo abren al día siguiente en la lectura de los libros de Noah, etcétera, ¿no? Vuelvo a insistir, ahí es una necesitamos reactivar, por ejemplo, el Consejo Estatal Forestal para que se informe precisamente eso, a ver, son esos aserraderos que están verificados, y por qué vale la pena etcétera, conservar algunas cosas y cambiar otras. Estos vamos a verificar, tener un programa de auditorías que sea creíble por las autoridades, en este caso las procuradurías, tanto de federal y en su caso coadyuvante la estatal, que realmente se les crea a los actos de inspección y vigilancia.
Y eso, porque ahorita decir todo eso está mal, es muy aventurado. Pero sí, yo insisto en que ¿qué es basura? ¿Qué cosas compra madera ¿qué cosas podríamos vender como materiales para que se volvieran? Suena drástico, pero ha de ser que el SAT es el mejor amigo de la conservación. Yo como profesional de la educación en Guerrero, ¿cuál va a ser mi aportación? ¿Cuál va a ser el mensaje que yo le voy a llevar a mis estudiantes? Y es distinto, ¿no? O sea, si estás en primaria, pero pues les tratas de explicar ecosistemas, ¿no? Parte viva y parte no viva. Si estás eso nos va a obligar, pues ya puedes empezar a insisto, con la Secretaría de Educación, tróficas, los maestros pirámides, compra madera legal. Que nos si tienes desconfianza, no compres en esa maderería, en ese aserradero. Si no te quieren dar factura, que es ilegal. Los ambientales nos protegen y podemos hacer esto y podemos hacer lo otro y estamos haciendo esto, hay que cambiar. Tú como ciudadano mexicano, y por ejemplo, ¿dónde puede uno hacer denuncias? Para cambiar las cosas en nuestro país. Tiene que ser profeta. Y como miembro de la humanidad y como habitante de este planeta, ambiente, ¿qué es lo que te aquí toca mismo hacer debe de, yo estoy completamente seguro de que nadie puede imponer por vía, pero si podemos hay denuncia ciudadana lo que te estoy señalando en esta presentación es importante. En la página, creo, cada uno de nosotros Nacional, va a poder dar un paso adelante uno puede hacerlo. al llegar a las soluciones de desarrollo sustentable. Pero tenemos un problema serio de desmantelamiento de las instituciones ambientales y eso hace que haya pocos inspectores, pocos recursos para lo más que se pueda. Por eso yo creo que usar, se va a ir concentrando más de que se usen las acciones de gases de efecto maderías, de que haya combustión interna en vehículos, ¿no? Va a venir, tiene que venir un cambio de esto, no es posible que estemos con la desconfianza de que toda la madera que anda en carretera es ilegal. No, a mí me preocupa eso porque hay un estigma ya y padece ese ciclo, pero es un ciclo perverso. Cuando tú estigmatizas a todo el sector, lo que va a suceder es que cada vez el camino de la ilegalidad pues es mucho más simple, ¿sí? Sean preservadas para todos y que sean un derecho humano, ¿no? O sea, yo preferiría que tuviéramos más controles, más preguntas, les va a gustar mucho encontrar gentes en el terreno de la educación. No es tan simple. Pero necesitamos educar a cambiar nuestros hábitos de consumo, en particular la producción cárnica, pues es muy que necesitamos a los bosques, ¿no? Por sus servicios ambientales. No se trata de dejar de producir carne, pero sí se trata de reducir nuestro consumo, buscar formas en las que pueda ser con una visión integral de manejo mejor muy integral, optar por productos cultivados localmente, de temporada. Y tenemos que hacer un gran trabajo de restauración, lamentablemente, aparte, menos agroquímicos, estado ya no aguanta más. menos la estructura del ambiente. Cuando les digo que más de 1 millón de hectáreas tendríamos que restaurar en el estado, modelo de producción, en áreas de ese modelo lineal secas, a un modelo circular que nos permita que han sido verdaderamente saqueadas también, ¿no? Necesitamos proteger los bosques y selvas, ¿no? Nada más aquí, digo, usted lo conoce muy bien, maestra, ¿no? O sea, toda el área de acá de la región centro, Omitén y todas esas zonas, vea lo que ha pasado, ¿no? Y lo estamos sufriendo sin pasiva, y todavía nos falta la sequía del estiaje, reducir la cantidad de cosas que estamos produciendo, reutilizar lo más que podemos, y cosas que se pueden volver a meter a la producción, no hemos sido capaces de reciclar. Sí, cierto, yo quería dejar debemos poner en práctica sistemas y procedimientos de prevención de alerta temprana que eviten la entrada y en su caso faciliten el control y erradicación de especies exóticas. Para que ese necesitamos darnos cuenta cuando la fauna y la flora silvestre son las que se deben. A mí me faltó, yo estuve en algún momento, tuve la oportunidad de regresar en 2015. Produce y habíamos logrado obtener un recurso primero para ya habíamos dejado ya la poligonal, les habíamos dejado el decreto para el decreto formal del parque estatal. En lugar de mejorar las cosas. Ya tenía, no me dio tiempo para hacer el estudio justificativo, para hacerlo ANP de nivel federal. Porque me di cuenta que el Estado, a pesar de que son terrenos estatales, no tienen esa voluntad política. Han ido los gobiernos van, gobiernos vienen, y no quieren entrar al tema.
¿sí? El futuro de los niños. Pero yo creo que tenemos que volverlo a rescatar. Ahorita son la oportunidad política, lo voy a decir así, de tibios y troyanos, de que se comprometa. La única forma de que ellos hagan un avance lo suficientemente por supervivencia de la ciudad capital, es que nosotros necesitamos conservar los bosques de Omitemi y sus alrededores. Les agradezco muchísimo su atención, me despido de ustedes. Les dejo tenemos un compromiso con la biodiversidad mundial. Ahí viene quiero comentarles, maestros y maestras, la importancia de Omitemi. Omitemi tiene, para la historia natural, es un sitio clave. Muchísimas especies tipo, que se les llama, las primeras especies que se identifican, responsables de la educación, tanto de aves, a reconocer el valor de orquídeas, a educar a las personas a que tengan hablamos ese del conejo de científico, Omitemi, aun cuando no vayan a vienen a principios del siglo XX. Yo como emprendedor actualmente estoy desarrollando un proyecto de rescate de fauna silvestre. Mi especialidad son los animales, y entonces cuando hay animales dentro de la región que se tenemos colecciones fuera del país, pues los apoyamos a tratar de darle la mejor salida. Esta especie fue la primera vez que hacer la liberación o el mantenimiento en cautiverio hasta que se recupere. Así de simple. Y pues también la de divulgación. La historia es de que la familia Iturbe dona esos terrenos, ellos eran los que aprovechaban esos terrenos porque eran más de 3,000 hectáreas de bosques de niebla, que son de alta diversidad, lo donan al gobierno del estado, en la época del gobernador Alejandro Cervantes. Imagínense, compartan mucho de lo que hago es educación a nivel y lamentablemente y eso tiene que recuperar lo que por angas humanas se fue y creo que podrían darle hubo inconformidades en aquella época. Por mi parte es todo. Si existen que aspiraba pues, a quedarse, a lo que ellos habían trabajado en esos aserraderos, a quedarse con los terrenos de Omitemi. Y entonces metieron litigios, agrarios, etcétera, a pesar de que los terrenos eran de pequeña propiedad y que ese participación por formaba más de 3,000 hectáreas. Cúmulo de conocimientos que el día de hoy nos está la zona se volvió una tierra de nadie. Yo creo que sí hay algunas por el lado de preguntas, Chichihualco, le entran y por también este quiero lado, pedirte, Leonardo, lo que más seas grave es tan que ahí amable tenía el agua original, obra de la más tu económica y de mejor calidad presentación que para tiene que Chilpancingo, las compañeras que es están la de elaborando Omitemi. las fichas y se fue técnicas volviendo un hilo de vuelvan agua, ¿sí? De tener 100 litros por segundo, y ahorita ya recordar no sé lo que si tendrá en 15 esta o 20 tarde litros nos has por segundo en el compartido. estiaje. Y Debido a los manantiales, se pues llama yo me la siento perra muy agua fría, contenta, aprendí hoy eran muchas los cosas, principales manantiales, lo fueron reafirmé también, yo ahí otras, me reconozco que la siento maestra más, ¿cómo Ángela te diré, Leonardo? estuvo ¿Cómo les al diré, pie amigos? tratando ahí de defender, pero Como la verdad es que se volvió criminal. como que fui colocando Ahí un las compañero, piezas de lo que Álvarez, hago en cayó un asesinado, gran nunca supimos rompecabezas. verdaderamente, Le veo mejor forma no teníamos y esas me siento amenazas, más pero fueron contenta subiendo de de estar tono, haciendo y esta allá asesinaron a un iniciativa, compañero por de estar, querer ¿sí? lograr un manual para los maestros de y se volvió educación básica una zona y que a donde ellos va dirigido todo este trabajo, todo esto. encontrábamos marihuana, Sé, Leonardo, decir, que en estos incendios momentos forestales por en aquí, por que el allá, mundo entero se está los ejidos convulsionando por colindantes pues esta tienen situación también, de la han pandemia, estado el metiéndose, hacer y lo algo único que nos es queda, más porque ya grandioso y más todavía en el valioso. 2015 yo Entonces todavía tú eres alcancé a parte subir, de ya tenía esta 5 o 6 años, supongo que está de esta peor, gran pero iniciativa, estaba el y te tema pido de que nos sigas de que orientando esas y tierras, pedirte pues también la si única nos permites forma mandarte de revertir eso unos es formatos de un fichas y que compromiso tú de la puedas ciudadanía de Chilpancingo ayudarnos y sus a, gobiernos a para que a doten dar opiniones de acuerdo una a la mejor mejor a vida a la secundaria gente. Y en o algún de momento el primaria, sueño sería preescolar, que ellos no sé se de lo que tú comprometieran digas a porque conservar esa nuestra zona área son y de acá educación pues, se les básica. de alguna Así es que forma ya se volviera un sitio creo hasta que para ahí el Rocío quiere ecoturismo. preguntar Es algo. ideal, es hermoso o era hermoso en su momento. Yo creo que puede volver a ser hermoso, ¿sí? Entonces, qué gusto. Sí, claro que sí, una maestro gran Rocío, zona. qué gusto Y verla. les Un placer. Hola, Leonardo, muchísimas cantidad gracias. de La verdad investigadores que han siempre es un desfilado privilegio por esa escucharte. zona
Pues te felicito por el manejo que tienes de la información, la verdad, muy accesible, muy entendible. De Chilpancingo, y pues esa sierra, vamos a la obra, ¿no? Sabemos que tenemos que sumarnos, que esta problemática ambiental pues no es y seguramente nos podríamos ir a Acapulco con el veladero, es un problema que se ha ido sumando y aumentando día a día, y pues podríamos platicar muchísimo sobre el futuro de las áreas naturales protegidas. Muchísimas gracias por tu participación, Leonardo. Aquí e impulsamos los procesos. Gracias a ustedes por su atención. Acabo de compartirles por el chat las diapositivas para que, por supuesto, no solamente y eso significa quienes van a hacer las fichas, sino todos los asistentes de esta reunión. Son también retribuidas y son incentivadas a conservar de repente yo me clavo mucho con los temas que a mí me interesan, ¿no? Y no es algo simple, pero pues traté de hablarles de algo que yo creo que es lo que centra la atención en nuestros auditorios siempre, no importa si son niños de preescolar, primaria, secundaria o bachillerato. ¿Qué significa para la vida de cada uno de nosotros lo que aprendemos? Son los estados que tienen más, en realidad más creo áreas, que los contenidos de áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Programas escolares son súper importantes y son en términos de propiedad social de los más importantes. De buscar cumplir con los indicadores, de buscar generar todas las evidencias, es muy fácil perderse en lo que realmente queremos que aprendan nuestros estudiantes. Que no generaban, no decretaban poner el énfasis en eso áreas va a naturales ayudar a protegidas. bueno, de yo como maestro, ¿qué es lo que encuentro valioso para mi vida personal? Porque cuando tú encuentras algo valioso para entre ti, las comunidades, que ellos mismos asumieran esos compromisos, de lo que se trata y registraran en un sistema que tiene la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Gracias, Leonardo. Compañeros, ¿alguien más o alguien más del público que esté pendiente, que desee hacer alguna pregunta para Leonardo? En algún momento platicar sobre el tema de la biodiversidad y la conservación. ¿Me oyen? En áreas naturales protegidas. Perfecto. En teoría deberíamos de proteger el 10%. Nada más una preguntita chiquita. Entonces el daño ecológico que se va a hacer con lo del Tren Maya, digamos como compromiso internacional, ¿no? va a ser de acuerdos, igual que traemos el acuerdo del país, traemos otros acuerdos en la Comisión de Biodiversidad sobre conservación de áreas naturales protegidas. Y Guerrero está lejísimo. Quiero ser muy honesto en este sentido. Esos acuerdos. No hay forma de que los humanos nos desarrollemos, sino que yo nunca he entendido las prioridades de los gobiernos. Lo que sí podemos hacer, y es algo que está metiendo en muchos esfuerzos desde diferentes ámbitos académicos, desde diferentes ámbitos empresariales, es obviamente que aunque se hagan grandes desarrollos, por eso estoy sesgado seguramente, de este tamaño, pero tengo que implican miles de millones de pesos y muchas industrias trabajando, que los impactos sean los mínimos. Efectivamente, doctor, y otra vez se lo significa la agenda política de la administración actual, yo lo voy a buscar yo no para me encuentro que con capacidades suficientes ¿qué podemos para hacer? Hacer la evaluación todavía completa apenas de qué es mejor o qué es estamos peor. En el primer trimestre de este 2021. No se va a echar Fíjese, a pesar de que estamos en esta pandemia, yo sí considero que lo que necesitamos en este momento es encontrar a los, especialmente a los especialistas en investigación científica que están buscando porque sabemos que se haga conforme a las leyes mexicanas, es un trabajo de vida y que para se no solo para los que ahorita estamos, conozco el equipo del doctor Gerardo Ceballos en la UNAM, cuente con nosotros, doctor, y está trabajando justamente con ellos para decir, aliados si no hay forma de echarlo para atrás, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Y que nos oriente un poco más. Yo inclusive estaba pensando ahorita la fragmentación en los sitios por donde va a pasar. Sobre cuáles son en todo el estado para los las comunidades que viven en estas zonas, y en ese libro poner esa información, porque los niños, los jóvenes y la comunidad debe de saber conservar su cultura al tiempo que se les da una radio, y estoy pensando en muchas no cosas, es un problema simple. A pesar de que yo no tengo formación forestal, debemos ver a mí todo lo que es los la beneficios lo recibamos de todo. la biodiversidad, sí creo es que un proyecto de esos podría, entonces, no lo conozco lo suficiente para decir si lo va a lograr con nosotros, o no. Podría claro que sí, hacer que los beneficios del desarrollo tecnológico y social la lleguen a todos los biodiversidad y la conservación de los ecosistemas, porque el es uno de los temas no también que tengo forma de decirte si los impactos actuales con lo que está desarrollando también, doctor, van a ser mayores a su costo.
de que si le podemos mandar algunas fichas ya elaboradas, porque pues, confiar en las personas que sé que están involucradas en esto seriamente y que tienen ahorita mis compañeras, hay compañeras de educación preescolar, de educación primaria y de secundaria, y ellas, de acuerdo a esto que sé que ha estado cercano platicando, a esto, están elaborando unas fichas técnico-pedagógicas con el propósito de que estas fichas se las pongamos a la disposición de los compañeros maestros y gracias por de toda educación básica, que si le podemos mandar estas fichas para saber si captamos. Gracias, Magda. Compañeros, ¿alguien más que desea hacer alguna participación? Sí, está bien, así les falta. Rufino anda por ahí. Me parece que no. Sí, aquí estamos. Muchas gracias, Leonardo, por tu conferencia. Créeme que lo que nos acabas de compartir tendrá también un beneficio para todos. Gracias, doctor. Compañeros, ¿quién más desea hacer preguntas? De Muchas felicidades por tu apoyo. Les agradezco y cuenten conmigo. Les decía, yo desde hace mucho tiempo conozco a la maestra Angelita, a la maestra Rocío. Sé de su compromiso por lograr que vayamos mucho más allá de lo que solamente Juanita, está establecido en los programas educativos. Mayra. Y pues por eso me da muchísimo gusto participar, ser parte de esto y en lo que pueda ayudarles, por supuesto. No, solamente agradecerle a cumplir con esto en las condiciones que nos da la situación de pandemia, pero, la verdad pues, son con más tiempo temas, y con más recursos dedicados a que no se han tocado directamente muchísimas en educación básica y que sí es conveniente que... Gracias, Leonardo. Gracias, maestro Rufino. Leonardo, yo quiero, no alcancé a escribir porque yo soy de las de antes, de que tengo mi cuaderno, mi lápiz aquí. Y no alcancé a copiar los 6 aspectos de uno fue la contaminación, otra fue la explotación masiva de los ecosistemas, otro el cambio climático, y ahí me quedé, me faltan 3. Y yo creo que permitirá seguir avanzando en estos temas. Muchas gracias por su cambio climático y esperemos que verlo pronto con una nueva. Sí. Sistemas, contaminación, gracias. Sí. Sobreexplotación. ¿Alguien más, compañeros? Desastres naturales y antropogénicos. Desastres naturales y antropogénicos. Yo, maestra, solamente agradecer al doctor. Es un tema, la verdad, muy complejo. Vienen, por supuesto, en el archivo PDF que les compartí vía el chat de Zoom, el estado de Guerrero, y que pueden descargar todos los participantes. Muchas gracias, Leonardo. Bronco, compañeros, ¿alguien más que desea hacer alguna pregunta? Creados. Y va a ser una pregunta nada más aquí a Leonardo que me oriente cómo bajo esas diapositivas del chat de aquí de Zoom. Si no me equivoco, ¿está usted conectada en un celular o en un el doctor? Celular? En el celular. Como no me conecté del celular, permíteme hacerlo y ahorita te digo rapidísimo cuál es la vía para hacerlo. ¿Hay alguna otra pregunta? Con ese nuevo aprendizaje. No, nada más, muchísimas gracias. Ok, en unos minutitos, si quieren pasamos a la siguiente pregunta, mientras en unos minutitos les digo cómo sería desde el celular. Cierto, estamos buscando de acuerdo, compañeros, mejores perfiles para que nos compartan parte de su experiencia y de su conocimiento. Y ¿alguien más que desea hacer alguna pregunta? Pocos días, ¿algún comentario? Ahora en febrero fue. Ok, entonces para quien esté conectado desde el celular, das clic sobre la pantalla y abajo aparece un menú. Y 15 colonias más ya empezaron a decir que ya no van a dejar que bajen los camiones con la madera. Luego hubo otro evento en la sierra donde detuvieron a los funcionarios de áreas afines y que lo único que pedían, doctor, era que ya no talen los bosques, y creo que la gente como que ya está despertando y se está dando cuenta más con esta pandemia que a todos nos ha simbrado y nos ha hecho pensar en qué es muy difícil definir
creo que también esto se está haciendo como en cadena, esta toma de conciencia y toma de acciones. Entonces, ¿qué opinión tiene usted sobre este tema, doctor? O a cualquier otro tipo de energía. Yo lo que vuelvo a insistir es que si mientras no haya un gran pacto, digamos, siempre van a provocar residuos donde están los bosques y la gente que de alguna forma se sirve de estos bosques, es decir, que no se tienen contemplados. El caso de la ciénaga o el caso de Guajes de allá, la Coyuca de Catalán, que hace referencia. Pero voy a hablar, los ventiladores, si los paramos, o sea, lo más simple, así como se dice es, ok, paramos el aprovechamiento, pero al parar el aprovechamiento, la posible consecuencia de riesgo es que lo hagan de manera ilegal o quemen el bosque para convertirlo en terreno agrícola. Y entonces nos sale peor el caldo que las albóndigas. Entonces, yo creo que al contrario, lo que no verlos a los como enemigos, a los dueños de sus bosques, sino hacerlos aliados, y ese es ahí donde nos ha fallado un poco estratégicamente, para que los gobiernos los apoyen en su propio desarrollo. Entonces, es decir, yo preferiría seguramente pagarles, por ejemplo, hablábamos de un servicio, si esta zona es vital para dar agua o para dar o para la podemos dar una compensación. Y eso van a cuidar ese bosque para que no se les queme, ¿sí? Pero tenemos que darles incentivos, porque si no, insisto, la gente desvaloriza y allá nadie, o sea, al rato ya ni bosque vamos a tener. Entonces necesitamos buscar esa alianza con ejidatarios, en general son las mujeres, ¿sí? que muchas veces pues tienen la ecología ahí con los niños, mucha fuerza, ejemplo, se hacen visibles. Siempre se ha dicho que nosotros muchos, yo recuerdo cerca de Yexla, nunca en Carrizal de Bravo, en su momento, al futuro se logró crear un área voluntaria destinada voluntariamente a la siguiente generación por las mujeres, porque ellas les dijeron a sus maridos, de ahí tomamos el agua, queremos que nos peguen esta zona de maíz, que vamos a sacar madera de esta área, y decretaron especialmente esa zona para cuidarla, no todo el territorio, pero sí los territorios que ellos consideraron que eran sensibles con el apoyo técnico para la conservación del agua hacia Gilo de Caballos, Carrizal, Yexla, y son miles de hectáreas y son voluntarias. Obviamente ahorita ya traemos otro desastre allá, producto de las guerras entre grupos. La perspectiva creo que es la correcta. Se trata de que pero tiene mucho que ver, insisto, con pasar la oportunidad, es decir, de empezar sí a cambiar hay que parar donde hay saqueos, y la única forma de están cambiarlas haciendo es sus destrozos, nos vamos a equivocar en el camino. Pero no quedarse ahí. La única forma, la colegiatura del éxito es equivocarse. Desde el punto de vista de cultura, entonces, de educación, probablemente que esas comunidades si cambiamos a energía eólica y tenemos aerogeneradores que se descomponen, y entonces tenemos una acumulación de partes que vamos a tener que resolver eso. El abandono y la pobreza decirte que hay los tiene así. Una brecha que entonces tenemos que buscarles formas de compensación. Por eso yo hablaba de que yo estaba muy preocupado porque, por ejemplo, Guerrero ni figura en el marco de reducción de emisiones por deforestación en los próximos años. Sí, en el marco internacional de posibles ayudas, porque ni siquiera hemos hecho la tarea. No hemos medido nuestros bosques en términos de carbono, no tenemos una estrategia a gran escala, y entonces veamos los efectos negativos que tiene. Nos quedamos cortos. Y esto se trata y tenemos entonces que trabajar en los próximos años y exigir que quienes lleguen, porque viene un nuevo gobierno A o B, no me interesa, pero tienen que entonces que tengamos estos problemas de decidir cómo vamos a vivir los siguientes años de nuestra vida y cómo nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a abordar los problemas. Y un ejemplo además es en los territorios forestales que están en el entorno de las grandes ciudades, que viven de esa agua. Es que en esa primera parte nos hablabas de la dinámica de ir cambiando de una solución a otra. La ciénaga, qué sé yo, el propio allá de donde vienen toda la Sierra Negra,
Negra, en Mochitlán, ¿sí? Acahuizotla, sí, todas esas zonas están saqueadas, necesitamos cuidarlas, porque si no, no hay peor, de por sí es una ciudad con sed, por ejemplo, Chilpancingo. Que el significado de peor en el momento en que ya no haya más recarga, los acueductos en suficiencia, ¿no? Estamos sacando más agua de la que entra, así de simple en el balance. Servicio con nuestro ejercicio profesional. Y eso pues va para nosotros como maestros, pero va también para nosotros. Doctor. Compañeros, ¿alguna otra pregunta? Como productores de lo que se consume allá afuera. Entonces, muchos de los estudiantes que pasen por las aulas de nuestros maestros, pues van a ser los grandes personajes de mañana. Lo que les enseñemos, lo que les digamos ahorita, que es su papel en el futuro, es lo que los va a moldear. Y definitivamente nuestras acciones hablan mucho más que nuestras palabras. Bueno. Es hasta que nos vean haciéndolo que van a empezar a decir, yo también puedo, a mí me gustaría. Aprovecho el comercial cuando gusten, ya para concluir, la gente no por favor, yo normalmente estoy escribiendo los sábados en su cabeza tiene ahí sentido. Entonces, creo que la idea que nos resumiste sobre cultura, está medio ambiente y sociedad. Y trato de que, informar de los asuntos el camino para varios que hay en el tema ambiental. Si gustan seguirme, ahí estoy con mucho gusto. El diario, digo, más allá de, ya llevo muchos años. A veces escribo muy mal, a veces escribo mejor. Bueno, así es eso, ¿no? A veces por el tiempo es lo que nos mata a uno. Muchísimas gracias. Pero más contentos estamos nosotros contigo, Leonardo, pues sí, nos hace reflexionar, pero también valoramos lo que estamos haciendo por este tiempo que nos ha dedicado. Y te agradecemos muchísimo. Se nos fue el tiempo como estuvo tan amena la plática, la conferencia, y le agradecemos, la verdad, compañeros, si alguien más desea no sentimos el tiempo, y cuando me di cuenta, alcé la mirada, vi que eran ya las 6:48. Bueno, pues yo le agradezco 1 hora con 48 minutos esta participación, que ni tomaste agua, de la Secretaría, pero ya también de verdad, Leonardo, plática con más grabada. Sí, adelante. Y de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, nos vamos a acercar y vamos por escucharte, compañeros, que tengan que sí vamos a tocar tu puerta para que nos sigas, Oscar, ayudando en este propósito. Un placer, de verdad. Incluso en mi canal de YouTube, una de las cosas que he estado tratando de hacer el de los controles ya nos dejó. Subir lo que son la forma más fácil. Muchas gracias, doctor. Nos retiramos. Hasta pronto. Hasta luego. Hay charlas completas, hay pequeños clips. Yo tengo la esperanza de que a alguien los vea y les sirvan, y una de las formas de hacerlo es invitarlos a que se echen una vuelta.